El grueso de la teoría ya lo deberían haber visto en los videos del canal de YouTube de la materia o desde la plataforma. Hoy vamos a hacer un breve repaso y vamos a hacer algunos ejercicios prácticos para que puedan tomarlos como guía, si quieren, como referencia para resolver el trabajo práctico sobre este tema en particular. Recuerden que la semana anterior habíamos estado hablando de variables y habíamos estado hablando de funciones built-in, o sea, funciones eh, definidas por el lenguaje, ¿sí? En este tema, esta semana, lo que vamos a ver es funciones también, que es el mismo concepto, nada más que son funciones que vamos a programar nosotros, ¿sí? No es algo que nos provea el lenguaje. Con lo cual, es importante que, a pesar de que el tema está bastante relacionado, y quizás por eso también, es importante, decía, entender el tema de la semana anterior, ¿sí? Si no entienden qué es una función, ya sea una función built-in o cualquier otra, les va a costar esta semana, así que para los que todavía no estén muy al día, les recomiendo ya empezar a hacerlo, a ponerse al día con las prácticas y los temas, porque si se empiezan a trazar en este punto, cuando empezamos a dar conceptos nuevos que son un poquitito más avanzados que digamos, las bases que venimos dando las primeras 2 semanas, ahora sí se les va a complicar si se atrasan mucho. Es simplemente un consejo, obviamente no significa que lo vamos a estar persiguiendo para que hagan las cosas. Pero bueno, ¿hay algunas preguntas ahí? No. Ok. ¿Hay alguna duda sobre los temas de la semana anterior o de la primera semana? No dudas técnicas, ¿sí? No sé cómo instalar el Git, porque eso ya saben, está todo el material para hacerlo, está Discord para las dudas puntuales. Me refiero a dudas sobre temas de la materia, ¿sí? Temas de variables, temas de funciones, algún ejercicio de los TPs de las semanas anteriores que no les haya salido, quieran repasar algo antes de comenzar con este tema que es el nuevo. Recuerden que pueden levantar la mano si quieren habilitar el micrófono o directamente escriben en el chat, ¿sí? Está Adri con nosotros, que cualquier cosa, Hola, Adri, hola. ¿cómo va, Adri? Cualquier cosa me vas avisando si me saltó alguna pregunta. Te aviso. Buenísimo. Me preguntan, profe, la clase pasada está subida. No sé a qué te referís con la clase pasada, Mateo. Las teorías están ya todas grabadas. O sea, está todo el material si quieren adelantarse hasta el final de la materia, si tienen ganas de hacerlo. Eso está todo grabado, está en el canal de YouTube de la materia o está en el calendario, ¿sí? En el calendario recuerden que tienen todo. Tienen semana a semana qué tema estamos viendo para que ustedes mismos se den una idea si vienen atrasados o si vienen al día. Simplemente entran al calendario, se fijan en qué semana estamos y están todos los temas que vimos hasta esa semana. Yo no pude subir el homework. Bueno, acuérdense, temas de técnicos, de Git y eso, lo hacemos mediante Discord para no perder tiempo con los temas puntuales de cada uno, porque cada uno tiene su propio problemita técnico con eso. ¿Sí? Vamos a intentar limitar las consultas a temas de los contenidos de la materia, ¿sí? Para aprovechar estas clases sincrónicas. A ver, Lucas está levantando la mano. Dale, Lucas. ¿Te habilité el audio o no? Vámonos. Ahí está. Hola, ahí se me escucha, ¿no? Sí. Ahí estamos. Eh, o sea, ahora haríamos un repaso de funciones propias de lo que sería del capítulo 3. Claro, hoy sería la clase práctica de. Vamos a verlo, ya que estamos. No, esto no es. Es esto. Bien, está la planilla. Están viendo la planilla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, lo que sería semana 4 y 5. Este es un tema bastante importante, con lo cual tiene 2 semanas asignado. Sería capítulo 3 de funciones, si están leyendo el apunte. Y serían la teoría 3, T3, que está separada en dos, en A y B, pero es la teoría 3, básicamente. Son los dos videos de funciones, que acá tienen el link. Y tiene un trabajo práctico que es el TP5. Eso sería el tema de esta semana, que empezamos esta semana y terminamos la semana que viene, porque es un tema bastante importante. No sé si esa era tu pregunta. Entonces, perdón, o sea, lo que sería el tema del capítulo 2, hubiese terminado el 24. Claro, la semana anterior.
Claro. Ok. Está bien. Listo. Buenísimo. A ver, ¿algo más? Homework 1, ¿cuál es la fecha de entrega? Bueno, temas administrativos también, ya está todo resuelto un montón de veces. Miren la plataforma. Presten atención a la plataforma, lo dijimos en el primer día, ¿sí? Presten atención a la plataforma porque ahí están todas las notificaciones. Vamos a intentar aprovechar las clases sincrónicas, o sea, los lunes, miércoles y... ¿qué era? ¿Jueves el otro día? Ya no me acuerdo. Bueno, las clases que son en vivo para hacer consultas de los contenidos, ¿sí? Para no desperdiciarlo. Porque el resto ya está respondido muchas veces. Si entran a Discord pueden preguntar y responden, ¿sí? Para no responder tantas veces lo mismo en vivo. Jueves de 19 a 21, dice Adri. Perfecto. Bueno, entonces, profe, los TP se pueden entregar. Otra pregunta que hicieron ya mucho. Consultas sobre los temas. ¿No hay? Creo que no. Los datos es lo mismo que parámetros, dice Araceli. No necesariamente. No necesariamente. Recuerden que el concepto de función es básicamente un pedacito de código, ¿sí? Al que le ponemos un nombre, le ponemos un identificador o un nombre, y lo podemos invocar para que se ejecute cuando nosotros querramos, ¿sí? Con la particularidad de que una función puede recibir 0, 1 o n parámetros, ¿sí? Esos parámetros obviamente son datos de nuestro programa, pero el origen de esos datos puede variar, como ya vimos muchos ejemplos en la semana anterior. ¿Sí? Pueden ser que sean variables a las que nosotros le ponemos un número arbitrario, o puede ser el resultado de una operación aritmética, o también puede ser leído desde teclado, ¿sí? Como vimos también ejemplos en la semana anterior, que nosotros podíamos tomar un dato desde el usuario leyendo con la función built-in input, ¿sí? Leíamos un dato desde teclado. Así que la pregunta, sí, supuestamente un parámetro podría ser un dato, pero es medio general decir dato. ¿Sí? Cuando nos referimos a parámetros tenemos que ser bien concretos. Un parámetro es algo que recibe la función, ¿sí? ¿Cuál es un dato no literal? Por lo general, franco literal le decimos a los strings, ¿sí? A los que son en Python los que escribís entre comillas. ¿Sí? Eso es un literal, un string, una cadena de caracteres, ¿sí? Sean letras o números o símbolos, no importa, pero está entre comillas. Con lo cual, tu pregunta que es ¿cuáles serían los datos no literales? Bueno, los que no son strings, ¿sí? Los que no son literales, los que no llevan comillas, por ejemplo, un número entero sin comillas, o un booleano, que bueno, todavía no hablamos de booleano, ya vamos a hablar, pero un número flotante, sí. Ya vamos a hablar más de tipos de datos. ¿Se acuerdan que hablamos un poco de tipos de datos? Vimos algunos como enteros, flotantes, que son reales, ¿no? Los flotantes. Ya vamos a ver un poco más a medida que avancemos, pero esos serían no literales, ¿bien? Ok, Elchi Ramírez, vamos a habilitarle el micrófono, está levantando la mano. Hola, profe, buenas tardes. Le Buenas hago una tardes. consulta. Esta semana o en la clase de hoy vamos a ver lo que son las funciones de valor absoluto. Por ejemplo, en el homework, uno que tenía una función de valor absoluto, una para el tema del dólar, el euro, y otra para el contador de letras. Porque hay muchas personas, o sea, ahí en la página de Python hay varias, están como quien dice las funciones, pero no las entiendo. ¿Usted las va a explicar en todo caso? Bueno, a ver, no voy a explicar cada una de las funciones porque no nos daría el tiempo del cuatrimestre para explicar todo, pero si vos te referís a, por ejemplo, vamos a ver, creo que es el TP3 el que me estás diciendo, ¿no? Que estaba ese ejercicio de usar el valor absoluto. Ajá. Fíjense que en esta primera parte del trabajo práctico tienen el link, que creo que es esto a lo que vos te referías, con un listado de todas las funciones built-in, o sea, provistas por el lenguaje de Python. Obviamente, si a ustedes algún ejercicio en particular les pide, que creo, por ejemplo, el ejercicio 1, que les pide sacar el valor absoluto de un número, ¿sí? Si ustedes no se dan cuenta solamente por el nombre lo que hacen, cosa que es totalmente entendible, ¿sí? Yo les recomiendo ir leyendo, aunque sea por arriba, no hace falta el detalle, pero ir leyendo por arriba la descripción de qué es lo que hace cada función. Por ejemplo, en este caso, que es el más feliz,
si leemos la primera función que se llama ABS, justamente nos dice que retorna el valor absoluto de un número, ¿sí? De todas formas, si digamos, si le tienen miedo al inglés, bueno, eso con el tiempo lo van a tener que ir cambiando, pero de última lo que pueden hacer es googlear, ¿sí? Si llegan a ese punto y no pueden hacer nada, yo les recomiendo googlear y hacer algo como cómo calcular el valor absoluto de un número en Python. ¿Sí? Lo googlean y fíjense, el primer resultado me dice usar la función ABS, ¿sí? Que es absolute. ¿Ok? Más allá del ejemplo particular del valor absoluto, la idea es que ustedes hagan digamos, no es una tarea de investigación porque es algo muy simple, pero hagan un mínimo de esfuerzo, ¿sí? De buscar, ver de la lista de la documentación oficial qué función parece ser o tiene un nombre parecido a lo que tengo que resolver. Si no me doy cuenta con eso, ir a las descripciones y como último recurso buscar en Google, ¿sí? Fíjense que incluso acá entré a cualquier página, ¿sí? No es que estoy recomendando esta página en particular, de hecho no la conozco. Pero fíjense que tienen ejemplos, el uso es muy simple, ¿sí? Es cuestión de simplemente entrar a code o lo que estén usando para codificar. Y por ejemplo, esperen que cierro esto que Java no tiene nada que ver. Vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Están viendo Visual Studio Code, no? En la pantalla. No. ¿O están viendo otra cosa? Ok. ¿Estaban viendo Chrome? La web. Ok, vamos a arreglar eso entonces. Pantalla 2. Compartir. Ahora deberían estar viendo Chrome. Perdón, Visual Studio Code. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí? En la documentación oficial, que acá de nuevo está el link en el encabezado del trabajo práctico. Yo siempre les recomiendo leer bien el encabezado porque les tiene un montón de tips, ¿sí? El encabezado para resolverlo. En este caso el link es a la documentación oficial y si ustedes ven la descripción, ¿sí? Van a encontrar que la función ABS en este caso es la que retorna el valor absoluto de un número, ¿sí? De hecho, bueno, esta es tan simple que no tiene ejemplos, pero muchas funciones, como ven acá, tienen ejemplos de cómo usarla. Y si no, como les decía recién, pueden googlear y van a encontrar un montón. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay un código que nos dice, vamos a copiarlo y de paso practicamos un poco los temas de la semana pasada. Por ejemplo, acá tengo una variable, ¿sí? Lo que está haciendo este código es definir una variable X, le está asignando el valor -5 o 5 negativo. Está guardando otra variable que se llama result o resultado y le está asignando el valor de llamar a la función built-in ABS pasándole como parámetro X. O sea, lo que está guardando en result es el valor absoluto de X, que en este caso es -5, así que result va a ser 5. De hecho, lo podemos probar y ejecutar el código a ver si anda. ¿Ven? Y imprime en pantalla el valor 5. ¿Se entiende? Más allá de la función en particular que estamos hablando ahora, que es el ABS, el valor absoluto, quería que entiendan eso, ¿sí? La idea es que en estos ejercicios donde se les pide, sobre todo en el TP3, que es justamente de funciones built-in, la idea es que ustedes se vayan familiarizando, no con todas, porque es imposible aprendérselas todas de memoria, pero sí con las más comunes, ¿sí? Entonces la idea es que un poco de investigación van a tener que hacer. No esperen que nosotros agarremos este listado y expliquemos para qué sirve cada una, porque no tendría sentido, ¿sí? Tampoco. A la número 5 ya se olvidan lo que hacía la 1 y no les va a servir. La idea es que cuando ustedes están trabajando y quieren hacer algo, en este caso sacar el valor absoluto de un número, siempre que cuando estén trabajando van a tener que hacer una breve investigación, porque no se van a acordar todas las funciones de todos los lenguajes de memoria. Pero sí acostumbrarse a buscar, ¿sí? Empezando por la documentación oficial o después en Google si hace falta, decir, bueno, ¿cómo se hace tal cosa en este lenguaje? Y a partir de lo que van encontrando, ir probando como hicimos recién, ¿sí? Y a poco ir memorizando, aunque sean las básicas, ¿sí? Como valor absoluto, raíz cuadrada, ese tipo de cosas. ¿Bien? Sí, pero la idea es que ustedes como docentes expliquen lo que están enviando. Sí, de hecho lo estamos explicando, Elsis, porque el tema de el objetivo de este trabajo práctico, de nuevo, lo repito, no es que ustedes se aprendan de memoria las funciones built-in de un lenguaje, porque no tiene sentido que lo hagan. Esto no es un curso de Python, esto es un curso de programación, ¿sí? La idea el objetivo de este trabajo práctico es que ustedes entiendan que
cualquier lenguaje de programación, no solo Python, tiene funciones built-in para las tareas cotidianas que uno quiere realizar. ¿Sí? Por lo general, todo lo que se refiere a operaciones matemáticas ya va a estar provisto por el lenguaje. ¿Sí? Sea Python o sea cualquiera. ¿Sí? Por eso, de nuevo, te digo, no es que nosotros estamos faltando a nuestra tarea de no explicar qué hace ABS en particular, porque no es el objetivo que ustedes aprendan de memoria las funciones built-in de Python. ¿Sí? El objetivo es que ustedes aprendan a programar y aprendan este concepto que es común a todos los lenguajes de programación, que es una función built-in. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, Araceli pregunta, ¿cómo usar el operador de módulo? Bueno, la idea es más o menos la misma, ¿no? Si ustedes buscan, a ver, en la documentación oficial, el problema del módulo, creo que hay una función que lo hace. El problema del módulo es que no es una función así, sino que también puede ser un operador. Sí, de hecho, si ustedes buscan Python operación módulo, lo van a encontrar. Agarré cualquiera de nuevo, ¿sí? No importa qué página, no estoy recomendando una página, sino que estoy mostrando la dinámica para cuando tienen que buscar algo que no saben qué es. Fíjense, nos dice el símbolo este, que es el porcentaje para nosotros, en Python se llama el operador módulo. ¿Y qué hace? Retorna el remanente de la división del operando izquierdo por el operando derecho. Básicamente es la división entera y lo que me devuelve no es el resultado de la división en este caso, sino que me devuelve el resto de la división. A eso se llama módulo, ¿no? Entonces, de nuevo, si tienen que hacer una prueba con esto, dicen, bueno, ahí leí eso, a ver si lo entendí. Entonces pueden hacer, por ejemplo, no sé, voy a hacer una variable A, le voy a poner el valor 10, voy a hacer una variable B, le pongo el valor 2, vamos a ponerle uno que me dé un resto, ¿no? Si no me va a dar resto 0. Y a C le voy a decir que sea A módulo B. ¿Está bien? O sea, en C va a guardar el resto de la división entera entre A y B. ¿Sí? De hecho, lo podemos mostrar en pantalla para saber qué da ese resultado. Vamos a mandar a ejecutar. Este caso da 1. ¿Sí? El resto de dividir 10 por 3 me da 1. ¿Está? De nuevo, más allá del ejemplo particular de la operación, lo que quiero que entiendan es que el objetivo no es aprenderse de memoria todas las funciones built-in de Python, porque esto no es un curso de Python, es un curso de programación. La idea es que ustedes, lo que aprendan acá, les sirva para cualquier lenguaje. ¿Sí? Entonces, cualquier lenguaje va a tener la función de valor absoluto, cualquier lenguaje va a tener la función built-in de módulo. Por eso no tiene sentido aprendérsela de memoria y que nosotros le expliquemos qué hace cada función built-in de Python. ¿Sí? No tiene sentido, no tiene valor no tiene valor pedagógico que nosotros hagamos eso. Yo uso mucho Stack Overflow. Está bien, está bien. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna duda más que tengan sobre esto? Temas de las semanas anteriores. Si no, ya arrancamos con lo nuevo, pues son y 20. No me quiero quedar sin tiempo. Ok, bueno, entonces empezamos con funciones propias. Acá tienen como siempre la referencia al material que está relacionado con este tema. Como les dije hace un ratito, la teoría 3, las dos partes de la teoría 3, que son la parte A y la parte B, son las que tienen todo el concepto teórico de lo que es una función propia. Si quieren ir al apunte o quieren leer, tienen el capítulo 3, ¿sí? El apunte teórico, la parte de funciones. Y en cuanto a ejercicios prácticos, para este tema tienen el TP número 5, que es específicamente de funciones propias, y la Notebook 2, que hace, en este caso, bueno, toma temas de la semana anterior y los combina, así que tienen variables y funciones para practicar con la Notebook 2. En cuanto a los entregables, o sea, ¿qué se entrega de esto? El Homework 1, ¿sí? Fíjense, ya tienen el Homework 1 que ahora sí va a ser un poquito más interesante que el Homework 0. El Homework 0, si recuerdan, era simplemente hacer una función que devuelva hola mundo o algo así. Decodificar tenía muy poco el Homework 0, pero bueno, la idea era que ustedes se vayan familiarizando con la tecnología, ¿sí? Con las herramientas que estábamos usando para hacerlos. Ahora sí, ya el Homework 1 va a tener un poco más de contenido, o sea, va a ser más importante lo que programen. ¿Sí? Se asume que ya más o menos tienen todo su entorno de trabajo configurado, pero de nuevo, si no lo tienen, usen Discord, ¿sí? Aprovechen ahí
las preguntas técnicas, así dejamos de nuevo las clases en vivo para preguntas conceptuales. Bien. También acá no está así porque técnicamente no es un entregable, pero en la plataforma también van a tener una autoevaluación. ¿Está bien? Sobre este tema. Acuérdense, la autoevaluación, que esto me lo preguntaron varios, es simplemente entrar a la plataforma, abren la autoevaluación y les va a tirar un par de preguntas, creo que son 10 o 5 dependiendo de cuál sea. Por lo general son multiple choice y la resuelven ahí mismo en la plataforma. ¿Sí? Les hace un par de, como un ping-pong de preguntas. No hay que hacer un archivo aparte ni nada. ¿Bien? Bueno, entonces ahora sí, comenzamos con el repaso de lo que deberían haber visto ya en la teoría. Un poco esto ya lo dijimos, pero lo vamos a definir nuevamente de manera formal. ¿Qué es una función? ¿Sí? Una función, como ya sabemos, es un bloque de código, es una porción de código, una serie de instrucciones que tienen como particularidad que le vamos a dar un nombre, ¿sí? Les vamos a agrupar y les vamos a dar un nombre, ¿sí? Es como decir, a esta receta, ¿sí? o esta serie de pasos que usamos para cambiarle la batería al celular, si se acuerdan de la primera clase que dimos ese ejemplo, bueno, a un subconjunto de esas instrucciones, nosotros las podemos agrupar, si se quiere decir, bueno, del paso 2 hasta el 5 los voy a agrupar, voy a hacer una función con ellos y les voy a poner un nombre, ¿sí? ¿Está bien? Esto de ponerle un nombre es la misma idea que hacemos con las variables, ¿sí? Básicamente estamos intentando identificar, en este caso, a un conjunto de instrucciones que forman la función. ¿Y qué tiene de especial? ¿Por qué nos interesa hacer esto? Tener un código, un bloque de código separado y con un nombre específico. Bueno, porque en realidad lo que va a pasar con las funciones es que no se van a ejecutar, o sea, no van a seguir el flujo de ejecución normal. ¿Se acuerdan que como cuando hacíamos un algoritmo todo era secuencial? O sea, venía el paso 1, después el paso 2, después el paso 3. Eso en código significaba instrucciones. Básicamente cada paso es una instrucción. Y siempre iba de arriba para abajo, tenía un inicio y tenía un fin. ¿Se acuerdan de eso? Es la primera clase. Bueno, lo que pasa con las funciones es que nosotros podemos agrupar un conjunto de pasos de ese algoritmo y decir, no se van a ejecutar en el flujo del programa, sino que se van a ejecutar recién cuando yo las invoque, ¿sí? Cuando yo invoque esa función. ¿Qué significa invocar a la función? Bueno, significa nombrarla con su identificador, pasarle los parámetros que necesite para que recién ahí se ejecute todas las instrucciones que la componen. ¿Está bien? Recordemos también esto de la clase pasada, que una función puede recibir 0, 1 o más parámetros. ¿Bien? Que era un poco lo que también preguntaban más temprano. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Básicamente la definición de función, un poco más formal, pero más o menos lo mismo que venimos manejando. Si ustedes leen la teoría, en particular el apunte, creo que hay una versión revisada, pero si van a un libro o si lo buscan en la wiki o en un libro, quizás, dependiendo del libro o de la bibliografía que consulten, pueden llegar a encontrar que está separado, cuando lean este tema, o está discernido lo que es una función de un procedimiento. ¿Está bien? Como norma general, muy simplificado, ¿sí? Muy simplificado, son lo mismo. ¿Está bien? En realidad, si leamos más fino y nos ponemos más técnicos, no son lo mismo, pero a grandes rasgos tienen el mismo objetivo, ¿sí? Son un módulo de código que está separado del programa principal. La diferencia, que de nuevo es una diferencia teórica. A ver, esperen un segundo. Adri me está diciendo... A ver, ¿en serio o no? A ver. Me está diciendo que estoy adelantado, no, porque el tema anterior fue variables y funciones built-in. Adri, ¿eh? Déjame ver. Este ya lo dimos la semana pasada, ¿no? Sí, variables. Sí. Ok. Sí, esto lo dimos. Confírmenme que lo hayamos dado, pero sí, acá está lo de casting. Sí, esto lo hicimos la semana pasada. Ah, ok. Ok, lo que me dice Adri es que son 2 semanas con lo mismo. Bueno, está bien. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a terminar el concepto de función porque igual nos sirve para ahora. Pero en vez de seguir con funciones propias, vamos a cortar en el concepto de función y seguimos practicando. Gracias, Adri, por avisarme, si no, iba a mandarme una bacana. Ok, sigamos igual con el concepto de función porque no nos estamos adelantando nada, simplemente estamos
profundizando un poco sobre el concepto de función, así que no va a venir mal. Gracias, Adri, de nuevo. Ok, entonces estamos diciendo que si ustedes van al libro o si lo consultan en la bibliografía, quizás, dependiendo de cuán vieja o cuán moderna sea, lo pueden llegar a encontrar diferenciado como función y procedimiento. La diferencia en verdad es un poco teórica y viene heredada de algunos lenguajes un poco más antiguos en donde sí había una definición bien clara de lo que era una función y un procedimiento. Lo que termina pasando en los lenguajes modernos es que no hay una diferencia, ¿sí? Las dos cosas son las mismas. Pero yo se los menciono para que lo sepan por las dudas. Una función, ¿sí? se hacía referencia en la teoría a una función, a este módulo, ¿sí? A este conjunto de instrucciones que yo le doy un nombre, le doy un identificador, pero que siempre retornan uno y solo un valor. ¿Sí? Siempre retornaban un valor. Por ejemplo, la función de valor absoluto que vimos recién sería una función, valga la redundancia. ¿Sí? El módulo valor absoluto sería una función. ¿Por qué? Porque siempre retorna un valor. ¿Qué valor retorna? Bueno, justamente el valor absoluto del número que yo le pase como parámetro. ¿Sí? ¿Y cuál era la diferencia con procedimiento entonces? Bueno, un procedimiento en realidad era también un módulo, ¿sí? Un conjunto de instrucciones a las que yo le doy un nombre, pero pueden o no retornar valores. ¿Sí? Pueden retornar 0, 1, igual que las funciones, o más valores. ¿Está bien? Es muy sutil la diferencia, quizás todavía no tienen todas las herramientas para entender por qué se llaman distinto. De nuevo, esto viene por una cuestión de legada, digamos, de los lenguajes un poco más antiguos que hacían la diferencia de función y procedimiento. Hoy por hoy, de nuevo les reitero, casi todos los lenguajes la tratan como si fueran la misma. ¿Sí? De hecho, en Python solo hay funciones. ¿Sí? No significa que no se puedan hacer procedimientos, sino que Python le llama función a cualquier cosa, ¿sí? Porque yo puedo hacer una función en Python que retorne algo, que retorne una sola cosa, que no retorne nada, que retorne muchas cosas. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. O sea, aprovechando que esta semana entonces me retracto, gracias Adri por recordármelo, no damos el tema nuevo, sino que repasamos el tema anterior. ¿Sí? Aprovechando eso, vamos a hacer algunos ejercicios más y vamos a responder más consultas. Bien, y bueno, nada, llegamos hasta acá. Sí, funciones propias no lo vamos a hacer porque es tema de la semana que viene, pero repasando un poco el tema anterior, la semana anterior digo, es funciones built-in, que son las que nosotros ya conocemos, son funciones provistas por el lenguaje de programación. ¿Sí? Significa que alguien ya se tomó el trabajo de programarlas, nosotros lo único que hacemos es invocarlas, ¿sí? Usando su nombre o su identificador. ¿Está bien? Me fijé porque estaba perfecto, Adri. Sí, gracias, te agradezco. Mil gracias porque si no me avisaba yo seguía como si fuera la semana que viene. Bueno, lo vamos a dejar acá, ¿sí? Porque, de nuevo, acá empieza el tema de funciones propias, que yo sin quererlo pensé que era esta semana, es la semana que viene. Así que nos va a venir bárbaro esto para poder practicar, ¿sí? Lo que podemos hacer entonces es, si tienen alguna consulta sobre alguno de los trabajos prácticos hasta el 3 era, ¿no? Bueno, hasta el 4, porque es interacción con el usuario, el 4. Si tienen alguna consulta hasta el TP4, la pueden hacer, ¿sí? Algún ejercicio en concreto. Y si no hay ninguna pregunta concreta de algún ejercicio, podemos hacer algún ejemplo, ¿sí? No tengo problema. Sí, de hecho podemos ver, vamos a abrir el code mientras espero si alguno tiene alguna consulta. Podemos hacer un breve repaso de funciones built-in, ya que tenemos estas definiciones un poco más formales ahora, las vamos a aprovechar, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que las funciones de Python, o las funciones en general, pueden recibir 0, 1 o más parámetros? ¿Sí? Y nosotros hasta ahora creo, si hicieron el trabajo práctico 3, podemos poner un ejemplo de todos los casos, ¿sí? Por ejemplo, denme un ejemplo de, les pregunto a ustedes, ¿no? De una función built-in de Python que conozcan, ¿sí? Que hayan usado, que reciba, vamos a arrancar fácil, que reciba un parámetro. Vamos a hacer, no sé, voy a declarar una variable cualquiera. Print, len, ok, hay varios ejemplos. Muy bien. Input, perfecto. ¿Sí? Fíjense, ahí tenemos algunos ejemplos que están bien y otros que no tanto. Me dijeron, a ver, voy a arrancar por cualquiera, no es que... Voy a agarrar, por ejemplo, input. ¿Qué particularidad tenía input?
Dijimos que estamos buscando un ejemplo, voy a hacer el comentario, ¿sí? Ejemplo de función que recibe un parámetro. Ok. Ok, eso es lo que hace la función input, ¿sí? Lee algo de teclado, pero ¿recibe un parámetro acá? La función input no recibe ningún parámetro, ¿sí? Entonces input no sería un ejemplo de una función que recibe un parámetro. Pero, ¿se acuerdan qué pasaba con input? Esto es algo particular de la función input en particular. Lo que podía hacer, claro, como dice Franco, o casi, tenía la posibilidad de recibir un parámetro que era un literal, que hacía lo mismo, ¿sí? Fíjense que es como la misma función input, pero en esta versión que recibe un parámetro que es un literal, yo podía decirle qué escribir en la consola al momento de quedarse esperando que el usuario ingrese un valor. ¿Se acuerdan? Entonces en este caso sí sería un ejemplo de una función que recibe exactamente un valor. Un parámetro, quiero decir, ¿no? Vamos a ejecutarlo para probar. Fíjense que en el momento que se queda esperando, aparece el mensaje que yo le mandé como parámetro. ¿Sí? Yo escribí cualquiera y termino el programa, obviamente, porque no hice nada. Pero si ustedes me decían así, la versión de input, que hace lo mismo, ¿sí? Hace exactamente lo mismo, nada más que queda un poco más raro de entender qué está pasando en el programa, porque fíjense, se queda esperando a que yo ingrese un valor, pero no me pone ningún mensajito. ¿Sí? Entonces el usuario tiene que adivinar, en este caso yo soy el programador, entonces yo sé que tiene que hacer eso, pero si fuera un usuario cualquiera que no conoce el código, el programa se queda esperando acá y no sabe qué es lo que está esperando. ¿Sí? ¿Está bien? Por más que funcione y haga lo mismo. Un detalle nada más. ¿Sí? Esto es una particularidad de la función input, pero bueno, nada. Bueno, esto nos da el pie para hacer un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de función que no recibe parámetros. Vamos a hacer un ejemplo de función que no recibe parámetros. ¿Qué podríamos poner? Ah, bueno, esto dejémoslo como estaba, si no, no es un ejemplo de un parámetro, ¿no? Uy. Ahí está. Un ejemplo, denme, de una función que no reciba parámetros. Vamos a descartar input sin parámetro para hacer algo más original. Def. Def, dice Franco, en verdad def no es una función, Franco. Def es una palabra reservada, ¿sí? Print, dicen ahí. Bueno, print también sí podría ser. ¿Sí? Fíjense que en el caso de print, lo podemos invocar primero. ¿Para qué servía print? Para mostrar algo en la consola, ¿sí? La particularidad que tenía print es que si queremos la podemos invocar así, sin decirle nada, o sea, no queremos mostrar nada, y lo que va a hacer esto es dejar un enter, ¿sí? Dejar una línea en blanco. ¿Está bien? Entonces, está bien, es correcto como ejemplo de función que no recibe parámetros. De hecho, si lo mandamos a ejecutar, vamos a mandar a ejecutar esto. Fíjense que antes de volver a la línea de comandos, o sea, a mi línea acá de Windows, hay un enter, cosa que si no estaba el print antes, vamos a comentarlo para que se vea. Ven que queda, bueno, esperen. Ven que queda pegado, o sea, apenas termina mi programa se ve el comando. Bueno, eso es porque no tiene el print, ¿sí? De nuevo, le pongo el print, o sea, lo descomento para que lo tome Python. Y ven que ahora está el enter. De hecho, lo podemos hacer, esto es una chanchada, ¿no? Pero lo vamos a hacer así, para que se entienda bien. Si yo pongo muchos prints, esto va a dejar muchos enters ahí. ¿Ven? ¿Se entiende? Entonces, print sin parámetros, bueno, en este caso sin parámetros, es un ejemplo de una función que no recibe ningún parámetro. Ok, vamos con una más interesante. Vamos con un ejemplo de función que reciba más de uno. Puede ser 2, 3, lo que ustedes quieran, pero denme algún ejemplo de alguna que reciba más de un parámetro. Que no sea print, ¿sí? Para descartar lo que ya hicimos. Bien, ahí me tiran un par que son interesantes. Por ejemplo, max, min, range,
For X, bueno, ese for X por el momento lo vamos a dejar, es una instrucción, eso en verdad no es una función. STR, dice Tobías. STR en verdad sería de un solo parámetro, ¿no? Porque le paso lo que yo quiero castear como string. Yo estoy buscando ejemplos de 2 o más. O sea que vamos a usar, por ejemplo, el max, ¿sí? Que tiraron por ahí. El max, de nuevo, para los que no sepan, pueden venir a la documentación oficial, buscarse max acá. Vamos a buscarlo. Esperen que el Chrome me jugó una mala pasada. Ahí está, ven, acá está el max. Y si yo entro a la definición, voy a encontrar que, fíjense, primero que puede recibir varios argumentos, si puede recibir 2 o más. Pero la descripción me dice, retorna el elemento más grande de lo que yo le pase como parámetro. ¿Sí? O sea que supuestamente, si yo le digo, vamos a poner una variable que se llame máximo, ¿sí? Y le voy a asignar el valor de ejecutar la función built-in max y le voy a pasar un par de valores, por ejemplo 10 y 20. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que hice? Supuestamente la variable máximo debería tener el máximo entre estos dos números, que sería 20, ¿no? Y para comprobarlo vamos a usar la función print con máximo para ver qué tiene adentro esa variable. Bien, vamos a ejecutar. Y fíjense, efectivamente imprimió 20 porque el máximo entre 10 y 20 es 20, claramente, ¿no? ¿Se entiende entonces? Un ejemplo, ¿sí? De una función built-in en este caso que reciba más de un parámetro podría ser max. ¿Sí? De nuevo, son ejemplos. Son ejemplos. ¿Se le puede poner una str a la función max? Creo que sí, pero no puedes mezclarlo. O sea, si le vas a pasar strings... A ver, déjame ver una cosa. Vamos a revisar la documentación. Ok. El problema es que tiene que ser iterable lo que vos le pases. Ya vamos a aprender qué es iterable cuando demos ciclos iterativos. Pero por el momento yo les recomendaría que se queden con la idea de que te da el máximo de 2 cosas que se puedan comparar, ¿sí? Un array de strings. Claro, algo así, pero no quiero hablar de arrays ni de listas todavía porque es un tema que va más adelante, ¿sí? Por ahora quédense con la idea de que max nos retorna el máximo de lo que nosotros le pasemos. ¿Sí? Ya vamos a ver que esta función nos va a ser muy útil más adelante. Creo que se puede hacer esto. Vamos a probarlo. A ver, vamos a hacer una prueba en vivo. Puede fallar, dijo Tuzan. Sí, fíjense, funciona. Yo a max, de hecho, le puedo pasar un montón de valores, todos los que yo quiera. Y me va a tirar el máximo de esos valores. ¿Sí? Voy a ejecutar de nuevo. Esperen que limpie la consola para no confundir. ¿Sí? Fíjense, ahí le pasé un montón de valores y me dijo que el máximo era 100. ¿Sí? El min hace lo mismo que el max, pero devuelve el mínimo. Exactamente. Exactamente, Araceli. Bueno, entonces, ahí tenemos, ¿sí? 3 ejemplos bien claros de una función que recibe un parámetro, una que no recibe nada y otra que recibe más de uno. ¿Sí? Bueno. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Sobre funciones? ¿Algún ejercicio? ¿Pudieron hacerlo en los TP hasta el TP4? Estos que no se entregan, pero son para practicar. Es muy recomendable que lo hagan, ¿sí? Si bien no se entregan, creo que es es la mayor fuente para practicar, ¿sí? Podemos agarrar, a ver, si no tienen ninguna duda concreta, podemos agarrar alguno. Facundo dice, ¿podríamos hacer uno? Sí, podemos hacer uno. Vamos a agarrar alguno de ejemplo. Quizás le damos una vueltita de tuerca más, ¿sí? Para que no quede simplemente resolver lo que ustedes ya tienen que resolver. El TP4 era de interacción con el usuario. Vamos a arrancar con el TP3 primero. Que era funciones y variables. Sí, funciones built-in y variables. ¿Puede hacer el 9 del TP3? A ver, vamos a ver. Ok. Vamos a hacer el 9, dale. Yo no entendí el 7. Ok, también lo vemos. El 9 dice lo siguiente. Cree un script que, sabiendo cuántos pesos argentinos tiene una persona ahorrada en su cuenta, almacenando ese monto en una variable,
muestre en pantalla los montos convertidos en dólares, reales y euros. ¿Ok? La salida del programa debe tener el siguiente formato. Hay un mensaje que dice usted tiene tantos pesos argentinos, los cuales se convierten y nos dice cuánto tendríamos en otra moneda. ¿Sí? Está un poco desactualizada la cotización ahí, pero bueno, tiene un par de años ya este enunciado. Ok, hagamos esto entonces. Vamos a borrar esto. Entonces, acuérdense, ¿cuál es el objetivo del script? El objetivo del script en este caso es mostrar, ¿sí? Mostrar esta salida. ¿Está bien? Mostrar esto en pantalla. O sea que lo primero que yo podría hacer es decir, bueno, si yo sé que tengo que mostrar eso, hacer un print. Vamos a ponerle, a ver. Vamos a hacer así. Podemos hacer un solo print y mostrar todo, pero para no marear todavía con el tema del formateo, lo vamos a hacer así un poco más manual. Vamos a hacer así. De nuevo, esto se puede hacer más fácil con un solo print, formateando y listo, pero para no meternos en esa todavía, vamos a hacerlo con varios prints. Esto sería mostrar el reporte solicitado. Ok, hasta ahora lo único que hice fue adelantarme a lo que tengo que lograr. Si tengo que mostrar este mensaje, obviamente reemplazando acá los valores correctos, ¿no? Donde dice XXX pesos argentinos, tendría que poner lo que tenía el tipo en la cuenta. Y acá donde dice dólares reales y euros, poner la conversión. ¿Bien? Ok, a eso tengo que llegar. Ahora, bien, me falta el algoritmo para ver cómo llego a estos resultados. Bien, entonces para eso, como me decía el enunciado, que incluso me facilita bastante porque me dice, se sabe cuántos pesos argentinos tiene la persona ahorrada en su cuenta y se almacena ese monto en una variable. O sea que ya me está dando todo. ¿Sí? Vamos a poner una variable que diga monto en pesos de la cuenta de la persona, si ustedes quieren. ¿Sí? Entonces esto sería monto igual a, vamos a suponer que el tipo tiene, no sé, 10.000 pesos. ¿Está bien? Entonces lo que hice fue yo declarar una variable y le asigné un monto, en este caso arbitrario, ¿sí? Le pueden poner el que ustedes quieran. Porque en este caso no me decía de, bueno, ese monto se lee por teclado ni nada. Así que se pueden dar el lujo de ponerle cualquier valor para probar, ¿sí? Bien. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguien no entendió lo que estamos haciendo hasta acá? Levanten la mano o hagan ahí la pregunta en el chat, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, primero, ya esta primera línea de mostrar cuánta plata tiene la podemos resolver, ¿no? Porque podríamos reemplazar este literal y concatenarle. Le podemos concatenar con el más o con la coma, como ustedes quieran, el monto, ¿no? Entonces ya tenemos por lo menos esa primera partecita del mensaje resuelta, que es mostrar cuánto tiene en la cuenta. ¿Sí? Fíjense que lo único que hice fue sacar el literal, o sea, cortarlo y concatenarle con la operación más lo que tenga la variable monto. En este caso tuve que castearlo a string, ¿sí? Porque monto es un número entero o flotante, no importa, es un número, ¿sí? Podemos probar que esto funcione. ¿Ven? Ahí está. Me dice, usted tiene 1.234 pesos y obviamente la parte de la conversión todavía no está hecha, pero por lo menos ya sabemos que tenemos esa partecita resuelta, ¿bien? Entonces, vamos a poner una sección distinta que se llame, no sé, conversión a otras divisas. Bien. Y necesitamos transformar a qué. Ok, dólares y teníamos la cotización, reales y euros. Entonces vamos a poner dólares. Ahora veremos qué le ponemos. Todavía no sabemos bien qué. Le voy a poner cualquier valor por el momento. Reales y euros. Le puse 0 simplemente para acordarnos cuáles son los que necesitamos. Y ahora le voy a cambiar esos valores. ¿Está bien? Si quieren prolijar un poco esto, lo pueden hacer así. Esto después es cuestión de irse acostumbrando, pero bueno, nada. Ok. Empecemos por esto, ¿no? ¿Cómo convertir de pesos a dólares? Bueno, me lo decía el enunciado. Me dice,
$1 son 80,5. ¿Sí? Entonces yo acá puedo poner un comentario y hacer... vamos a hacer así. Esperen que tengo... Ahí está. $1 es igual a... Pero che. 4. 80,5. Qué lindo. ¿Quién pudiera? Ok. Lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer para... ¿Cuál era el segundo? Reales y 14.1. O sea, un real son 14.1. Y finalmente, euros, que estaba ¿cuánto? 69,50. Un euro son 69,50. De nuevo, fíjense que lo único que hice acá fue poner comentarios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que todo lo que empieza con numeral, Python lo ignora? ¿Sí? Estos son comentarios simplemente para ayudarme a mí a hacerme como una nota al margen de lo que es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Ok, entonces, tengo el monto en pesos. Tengo la fórmula de cómo convertir eso a dólares. ¿Qué pongo acá en vez de 0? En vez de dólares igual a 0, ¿qué pongo? Me dicen ahí monto. Ok. Dividido. Yo copio lo que pongo, lo que dicen, dividido 80.5. Ok. Ahí está. ¿Están todos de acuerdo? ¿Cambiamos algo? Monto dividido el valor de la moneda que corresponda. Claro, lo que me dijeron acá, ¿no? Monto dividido 80,5. Agustín pregunta, ¿existe alguna forma de comentar... Ay, perdón, se me fue para abajo. ¿Comentar un bloque de código entero? Sí. Agustín era el que preguntó. Sí, Agustín. Podés poner 3 comillas dobles y es como comentar un párrafo. ¿Ves? Así. Todo esto está comentado. Pero igual no se vuelvan muy locos con eso. De nuevo, comentar es algo que, a ver, no es necesario para que el programa funcione. Poner comentarios como yo estoy poniendo. Simplemente queda más prolijo, les ayuda a ustedes a pensar el algoritmo. Sirve también como documentación para el que lea su código, intentar entender qué es lo que hicieron. No es necesario que esté para que funcione, claramente, ¿no? Porque no es algo que el lenguaje ejecuta, un comentario. Yo hice la división entera, dice Julián. Sí, está bien, Julián. Digamos, para este caso, el ejercicio no es tan riguroso en ese sentido. Si pusieron división entera o división flotante, digamos que para el ejercicio este no es tan importante. Sí, obviamente si estaríamos haciendo un sistema de verdad, sí sería necesario manejar flotantes, pero para el ejercicio en esta altura no es tan importante. ¿Sí? Ok. ¿No sería monto por 80,5? No sé, yo puse lo que me dijeron. ¿Qué? Acá me dicen, ¿no sería monto por 80.5? No. Ok. Joya. Ok. Yo pongo lo que ustedes me dicen, así que si se equivocan en la matemática, ya tengo a quién culpar. Bueno, con los reales entonces calculo que seguimos la misma lógica, ¿no? Sería monto dividido 14.1. Vamos a hacer un tab, así queda ordenado. ¿Sí? ¿Está bien esto que estoy haciendo? Si estoy haciendo algo que está mal, me dicen, Aunque se podría hacer distinto. A ver, algunas preguntas. Para mí hay que multiplicar, dice Solange. Bueno, ahora vemos, ahora nos vamos a dar cuenta. Si está mal la cuenta, la venimos y la arreglamos. Franco dice, profe, en el caso de que nos diera un número periódico infinito, ¿cómo reaccionaría la terminal? Vos decís, ok. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Es un poco lo que le decía a tu compañero, que digamos, para este ejercicio, en este punto de la asignatura, no importa tanto cómo manejan el tema de los decimales y si redondea o si no redondea, si tiene coma o si no tiene coma, no importa. O sea, la parte matemática, digamos, la pueden obviar si quieren por ahora. Me preocupa más que piensen en el algoritmo en su totalidad, digamos, cómo hacerlo en Python y después vamos a ir puliendo todos esos detalles, ¿está bien? Para no complicarnos ahora.
Lo que hice yo es guardar el valor de las divisas en los respectivos print y hice la división. Sí, o sea, podríamos hacer estas cuentas directamente en el print. Creo que te referís a eso, Julián, ¿no? Pero bueno, estamos... Ahora si querés hacemos diferentes variantes, ¿sí? De cómo podríamos resolver esto. Si lo multiplicás, el resultado serían pesos, dice Iván. Claro. En variables guardé los valores. No sé a qué te referís con eso. Pero sería mejor que creemos 3 variables para los valores de las otras monedas, dice Agustín. Claro, ahora vamos a ver diferentes variantes de esto, ¿sí? Hay que multiplicar si querés pasar dólares a pesos, dice Brian. Bueno, ahora vemos la parte matemática, no se preocupen mucho por eso. Para mí se multiplica, dice Franco. Bueno, vos querés pasar de pesos a las demás monedas, por eso se divide. Hagan una regla de 3, dice Luca. Está bien. Ahora vamos a ver, no importa, ¿sí? No se enrosquen con la parte matemática, no es importante. O sea, sí es importante, pero no es el foco de este ejercicio, ¿sí? Entonces, mal o bien, ya veremos cómo están las cuentas. Ya tenemos calculados cuántos dólares significa este monto que tenemos, cuántos reales y cuántos euros. Obviamente, lo que tenemos que hacer ahora es lo mismo que hicimos con la primera línea, reemplazar este pedacito de literal por el valor correspondiente, ¿no? Que calculamos ya. Entonces, le vamos a concatenar, castear a string dólares, en este caso. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con los reales. Cerramos el literal ahí, le concatenamos la variable reales casteada a string. Y le concatenamos la última partecita del mensaje. Y por último los euros. Concatenamos el casteo de la variable reales. Euros. Está. Y le concatenamos también la última partecita del mensaje. Bueno. Mal o bien, estén las cuentas, ya lo veremos. Ya tenemos una primera versión, si ustedes quieren, del enunciado, del algoritmo, ¿sí? Puse menos. Ah, ok. Gracias por el aviso. Se iba a romper todo cuando ejecute eso. Ok. Mandemos a ejecutar a ver qué pasa. Y fíjense. Me dice, usted tiene 1.234 pesos argentinos, los cuales se convierten en 15 dólares, 87 reales o 17 euros. Creo que está bien, ¿no? Entonces la cuenta. Ok. Qué pobres que somos. Sí, ok. Bueno, todos entendieron lo que hicimos, más allá de que alguno lo haya resuelto distinto. Ahora vamos a hablar de algunas variantes, ¿sí? Pero me interesa que hayan entendido el proceso, ¿sí? Cómo fuimos llegando a la solución de a poquito. Siempre, acuérdense, yo obviamente lo hice exagerado, pero siempre acuérdense cuál es el objetivo del ejercicio, ¿sí? Por eso arranqué por ahí. $1.80, sí, éramos. No lo aprovechamos cuando tuvimos el $1.80. ¿Qué no era un ejercicio para que pongamos triste? No, lo que pasó fue que este ejercicio lo hice. ¿Cuándo fue? Creo que fue a principio del año pasado. No, antes. Creo que tiene 2 años. Entonces en ese momento estaba al día. Ahora ya quedó atrasadísimo. Bueno, tengo una consulta, dice Uriel. Yo en vez de usar los más, quiero usar estos corchetes, pero tengo que ponerle así str o cómo puedo hacer. No sé si es porque cambio la versión de Python. Ok. Sí, te entendí. Básicamente lo que está preguntando su compañero es si se puede hacer, o sea, si se puede formatear el print para que en vez de usar más, usemos otras formas de formateo. La respuesta es sí, se puede. De hecho, esto lo charlamos ya la clase pasada, ¿sí? Hay muchas formas de formatear un mensaje, sobre todo cuando uno tiene que mostrar literales combinados con valores de variables, ¿sí? Una es usando la F. Hay una función que se llama .format. Hay un montón de variantes. Yo les diría usen cualquiera, las que les resulte fácil, ¿sí? La que les resulte más cómoda a ustedes. Yo suelo usar esta para mostrar los ejercicios simplemente para que se acuerden de
los conceptos de tipo de variables, ¿sí? Porque yo tranquilamente podría hacer algo como... vamos a hacer un ejemplo acá. Hacer algo como esto. Fíjense, saqué el operador de concatenación del más y simplemente puse la coma. Y se acuerdan que esto ya lo charlamos la clase pasada, cuando usan la coma, lo que hace Python es hacerles el casteo automáticamente. Fíjense que no necesité acá hacer str de monto, ¿sí? Porque cuando hacen la coma, Python se los hace automáticamente, ¿sí? Con lo cual, la respuesta a esto sería, de hecho pues lo voy a ejecutar para que vean que es lo mismo. Sí, en este caso tiene un espacio en blanco, hay una forma de arreglarlo eso, pero de nuevo, no me quiero enroscar en tema de formateo porque hay muchísimas formas de hacerlo en Python. Y lo que importa es que la salida respete lo que dice el enunciado. ¿Sí? Después cómo llegaron ahí es un detalle. Obviamente no me hardcodeen el número acá, ¿sí? Mientras no me pongan acá así a mano, es literal, ¿sí? Mientras no pongan eso, cómo hayan llegado al mensaje formateando va a estar bien, ¿sí? Lo importante es responder a lo que pide el enunciado. Si quieren usar la F, pueden usar la F. Sí, yo para no complicarla. Por eso le esquivo a explicarle las diferentes formas de formatear, porque me parece que es algo secundario que podemos ir viendo con el tiempo. Lo importante ahora es aprender a pensar los algoritmos, ¿sí? Después la salida la iremos puliendo, la haremos más prolija, más pythonera, a medida que vayamos aprendiendo, ¿sí? Pero bueno, por eso es un detalle muy de Python, por eso tampoco quiero que se compliquen mucho la vida con eso. Bueno, ok, entonces calculo que todos, si no hay ninguna pregunta, ninguna mano levantada, ¿no? Ok. Si nadie pregunta nada sobre esto, calculo que ya más o menos lo entendieron todos, lo que hicimos. Voy a dejar como estaba simplemente por una cuestión de consistencia. Leí un poco más atrás algo de alguien que dijo: yo, en vez de usar las variables estas dólares, reales y euros, lo que hice fue hacer la cuenta directamente en el print. Y está perfecto, también se puede hacer eso, ¿sí? De hecho vamos a hacerlo para que simplemente lo vean una alternativa. Voy a comentar este código y lo que voy a hacer, en vez de poner una referencia, por ejemplo, a la variable dólares, que ahora no existe porque está comentada, lo que puedo hacer es castear a string el resultado de hacer la cuenta, ¿sí? Monto dividido lo que sea. Lo mismo para reales y lo mismo para euros. Creo que a eso hacía referencia, ¿no? Lo voy a borrar para que sea incluso más claro. Si en vez de tener 3 variables adicionales, lo que decían ahí, ya no me acuerdo quién, es si se puede hacer la cuenta mismo en el print, y la respuesta es sí, obviamente. Vamos a ejecutarlo para chequear que funcione. Y fíjense que dan los mismos resultados, ¿sí? ¿Está bien? A ver, para el caso, podemos, si quieren, discutir cuál es mejor o cuál peor, pero la realidad es que siempre depende, ¿no? O sea, depende de cómo siga, o sea, qué es lo que esté haciendo concretamente. Para este ejercicio en particular es casi lo mismo. ¿Sí? No hay mucha diferencia en hacer la variable y escribir directamente la fórmula ahí. Ahora, piensen que si este programa fuera un poco más extenso, o fuera un programa de verdad, digamos, seguramente yo... esto de la cotización en dólares y qué sé yo, lo necesita hacer varias veces o necesita hacer referencia a eso varias veces. Entonces, quizás en esa situación sí convendría tener una variable y no hacer la cuenta cada vez que necesite hacer referenciar el monto en dólares. ¿Se entiende? Pero de nuevo, depende mucho de lo que esté haciendo en particular. Si es un ejercicio simple, así como este, la realidad es que es lo mismo. Poner una variable extra o poner la cuenta directamente no va a hacer diferencia. Si más adelante, cuando estudien optimización y uso de memoria y ese tipo de cosas, van a ver más en profundidad cuál es la diferencia de hacer una u otra, pero bueno, por el momento, de nuevo, no hay mucha diferencia. Ahí estoy viendo también que muchos, en vez de poner un monto, pusieron un input, cosa que está bien también, sí, lo podemos hacer. Vamos a poner input, total soñar es gratis, le ponemos cuántos pesos tiene. ¿Ok? ¿Qué debería hacer? De hecho, no les voy a decir nada. Vamos a ejecutar esto.
¿Cuántos pesos tiene? Yo le voy a decir que tengo 5 pesos. Me tiré un error. ¿Quién se anima a decirme por qué? Faltaría el int, dice Nicolás. Perfecto. ¿Faltan los 2 puntos? No. Falta el int, falta el int. Ok. Casting. Esa es la respuesta que yo buscaba, ¿sí? Está bien, los que pusieron falta el int, está bien. La respuesta que buscaba es porque estás intentando hacer una operación, en este caso, monto dividido 80,5, entre variables que son de tipos no compatibles para la división, ¿sí? Porque monto es un string o un literal. Acuérdense que siempre que usamos input, Python eso nos va a dar como resultado un literal, un string, por más que sea un número, ¿sí? Y eso lo estaba intentando dividir por un número real en este caso, y obviamente nos tira error de tipos, ¿sí? Fíjense que nos dice, para la operación división, que es la barra, los operandos no son compatibles. En este caso es un string y un flotante, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer, como bien decían por ahí, es castear la entrada, ¿sí? Castear la entrada con int para interpretar eso que me decía el usuario como un entero, como de tipo entero, ¿sí? Entonces ahora, primero, ¿se entendió esto? Antes de ejecutar de nuevo. ¿Alguno no entendió esta parte? Ok, ejecutemos entonces. Y ahora sí, ¿cuántos pesos tiene? Le voy a decir que tengo 1.000.000. Y ahora sí está funcionando. ¿Sí? También hay formas, por si alguno se lo está preguntando, ven que me está mostrando un montón de decimales. También hay formas de decirle, bueno, mostrame solo 2 o mostrame solo 3 o redondear. Hay un montón de esas cosas. Después las vamos a ir viendo, ¿sí? No quiero meterme con eso ahora porque me parece que no es el punto, si no agrega demasiado. No quiero confundirlos con más cosas. Hola, profe, mi Visual Studio Code no registra el Python. Ok, Jesse Massa, de eso estuvimos hablando. Al principio, básicamente, para eso preferiría que uses Discord, ¿sí? Que es donde estamos resolviendo la mayoría de los problemas técnicos. Vamos a intentar aprovechar al máximo el tiempo en vivo para hacer temas de la materia, ¿sí? Pero básicamente, a grandes rasgos, te digo, revisá si en Python tenés instalada la extensión, perdón, en Visual Studio Code tenés instalada la extensión de Python. ¿Sí? ¿Cómo haces eso? Te venís acá. Te venís acá al cuadrito este, al iconito que tiene 3 cuadraditos y uno que se está yendo. Bueno, haces clic ahí y escribís Python. Fíjate que te aparece acá arriba. Si te dice que está instalado, o sea, si te aparece para desinstalar es porque lo tenés instalado, obviamente. ¿Sí? Lo tendrías que tener instalado. Si lo tenés instalado, lo que tenés que hacer es el archivo que estés trabajando. Voy a hacer como si estuviera trabajando de cero, ¿sí? Hago un archivo nuevo. Lo primero que tenés que hacer es guardar el archivo, ¿sí? O poner prueba. Bueno, prueba ya le puse a este. Test. Pero lo importante es guardarlo con la extensión .py, ¿sí? de .python. Y en ese momento, fíjate que el iconito del Visual Studio Code cambia. Ya no es un archivo de texto plano, sino que le pone el iconito de Python. Y a partir de ahí te lo va a reconocer. ¿Está? Eso puede ser una causa bastante común de que no te ande el coso. Pero bueno, de nuevo, para los detalles técnicos prefiero que usemos Discord, ¿sí? Ahí Franco te tira otra opción que también es válida, ¿sí? Hace archivo nuevo y esto que te pone acá, en verdad, es un link que dice seleccionar lenguaje y acá te aparecen una serie de lenguajes, un montón. Si escribís Python debería andar por ahí también. ¿Sí? Ahí está, aprieto Python y pasa lo mismo, ¿sí? En este caso no necesito guardar el archivo, así que nada. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Si no te aparece Python es porque no tenés instalado Python directamente. Para eso volvé al primer video de la plataforma donde se explica cómo instalar todo, ¿sí? Y ahí vas a ver cómo se instala Python. Ok. Si se entendió todo esto, hay una cosa más. A ver, antes de eso me preguntan, si escribo el programa con input, pero quiero ingresar un valor con coma, ¿tengo que poner float? Claro, si vos querés, creo que te entendí, si vos querés que el monto pueda ser un flotante, o sea, un número real, deberías castear a float acá, ¿no? Entonces, ahí tendría la posibilidad del tipo de poner algo como
100.5, ¿verdad? Sí, ahí está. Creo que te referías a eso, Agustín, ¿no? Porque si vos lo ponés como lo teníamos antes, que es int, pero después en la entrada le das, para que voy a borrar la entrada anterior así no confunde, si después en la entrada le das un 10.5, cuando lo quiera castear a entero, fíjate que te dice que la línea que falló fue la línea 2, o sea, la línea del int, y te dice error de valor, no se puede interpretar al literal 10.5 como un entero. ¿Está? Entonces sí, si querés que el usuario pueda poner números reales, acá en vez de castear a entero, casteas a flotante. De nuevo es un detalle, el ejercicio ni siquiera te pide preocuparte por las comas, pero bueno, está bueno como para entender el tema de casteo y de tipo, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más sobre este ejercicio, sobre algo que no se haya entendido de esto? Otra cosa más que podríamos, por lo que entiendo, Python sí permite concatenar. Sí, igual se refería a la lectura, me parece. Concatenar sí, se puede concatenar cualquier cosa. Mientras lo castees a string se puede concatenar. Él se refería a leer desde teclado algo con coma. Ok. Ok. Algo que hicimos en la clase pasada, que creo que se los tiré como algo para que lo piensen o para que lo vayan pensando a, digamos, acostumbrarse a hacerlo de esa manera. Ven que acá aparecen estos valores arbitrarios, ¿sí? 14.5, 80.5, 14.1 y 69.5. En esta altura, cuando ustedes están aprendiendo a programar, no es tan importante que les presten atención a esto, pero yo me gustaría llamarles la atención de que cada vez que vean un número arbitrario, nosotros a esto en informática le decimos hardcodeado. ¿Sí? Cuando escuchen a alguien a decir esto está hardcodeado, básicamente es porque alguien hizo algo como esto. Si puso un número mágico acá, puso un número mágico que es necesario para resolver el problema. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, de nuevo, proyectando que esto sea un sistema de verdad y no un ejercicio simple, obviamente, estando en Argentina sobre todo, la cotización del dólar seguramente cambie, y cambie muy seguido. Entonces, si yo lo tengo acá escrito de esta manera, lo que va a significar esto es que cada vez que cambie la cotización del dólar, yo voy a tener que venir y modificar el código de mi programa. ¿Está bien? Lo cual, obviamente, es una locura, ¿no? Porque si tengo que venir todos los días, yo le vendí esto a mi cliente y todos los días tengo que ir a las 4 de la tarde cuando cierra la bolsa, tengo que ir a actualizarle el código y después entregarle una versión nueva todos los días con la cotización del dólar al día, sería una locura, ¿no? Entonces, por lo general, lo que se intenta hacer es evitar se le llama los números hardcodeados o los números mágicos, y una forma de digamos, paliar esa situación sería tener algo como cotización, por poner un ejemplo, ¿no? Cotización del dólar. ¿Sí? Que no es ni más ni menos que otra variable. ¿Está bien? Lo que pasa es que al tenerla concentrada ahí, ¿sí? Lo mismo para cotización de real y de euro, pero bueno, lo hago solo con el dólar para poner el ejemplo. Lo que pasa con esto, ustedes me dirán, bueno, pero al final la cotización es la misma, ¿no? O sea, la solución termina siendo la misma porque yo hago la cuenta, hago la referencia a esta variable que se llama cotización del dólar, pero al fin y al cabo termina siendo una variable más ahí. Bueno, la respuesta es que si esto es un valor que puede cambiar, ¿sí? Seguramente no esté hardcodeado, sino que viene de otro lado, ¿sí? Vendrá de, por ejemplo, el usuario me ponga la cotización del dólar del día con un input, ¿está bien? O podríamos hacer una llamada a una función, ¿sí? Ya que estamos hablando de funciones, que se llame obtener cotización del día, ¿sí? Esto imagínense que es una función que me devuelve la cotización del día, del dólar del día de hoy, ¿sí? Y esta función quizás la hizo otra persona, se esté conectando a internet, a un servicio de internet para bajarse cuál es la cotización, ¿sí? Entonces fíjense que de esa manera, por más que la cotización cambie todos los días, mi código va a seguir siempre funcionando, ¿sí? Porque la fórmula sigue siendo la misma y no hago referencia a un número concreto, sino al valor que tenga la cotización del dólar en ese momento que estoy ejecutando el código. ¿Se entiende?
De nuevo, es sutil la diferencia, pero si ustedes lo empiezan a pensar de esta manera, después a la larga les va a resultar, o sea, les va a resolver muchos problemas. ¿Sí? Por el momento, de nuevo, si se entendió, espectacular. Si todavía no entienden bien el por qué eso es mejor que esto, no importa, si de a poco lo van a ir entendiendo. Pero yo, de a poquito, siempre que pueda, total me lleva 5 minutos, se los voy a intentar ir tirando, inculcando para que lo vayan pensando, ¿sí? De hecho, está muy relacionado a lo que hablábamos hoy, ¿no? De decir, bueno, ¿uso la variable de dólares? O directamente pongo acá, en el print pongo la cuenta. ¿Sí? De nuevo, no hay nada que me impida que venga y ponga la cuenta acá. De hecho, eso está resolviendo el ejercicio. El tema es que si esto fuera un sistema de verdad y yo más adelante después necesito hacer referencia a ese monto, no voy a querer hacer esa cuenta, reproducirla, copy-pastearla por todo mi código. Voy a querer hacer referencia a eso que yo ya hice una vez, ¿sí? Para optimizar un poco si ustedes quieren. ¿Se entiende la idea entonces? Nada, son detalles que vamos discutiendo, ¿sí? Para empezar a abrir un poco la cabeza de cómo pensar los programas, pero de nuevo, estamos recién aprendiendo a programar, ¿sí? Si ustedes entregan algo como esto, imagínense que esto es un entregable, no es entregable, pero si hacen este ejercicio y llegaron a esta solución o algo parecido a esto, está perfecto, ¿sí? No les vamos a corregir, acá hay un número hardcodeado. Olvídense, ¿sí? Lo que yo les dije es, hay una forma mejor de hacer estos programas que de a poquito los vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Por eso se los menciono rápido. De hecho, sin ir más lejos, cuando la semana que viene demos funciones propias, o sea, cómo programar nuestras propias funciones, vamos a poder volver sobre este mismo ejercicio y mejorarlo, ¿sí? Por ejemplo, para hacer esa función que decíamos que me devuelve una cotización del día, ¿no? Lautaro pregunta... perdón, había una pregunta antes. Gabriel Duré dice, ¿y si no sabemos qué número va a poner el usuario, podemos castear input a int y a float? En ese caso no haría falta, Gabriel, porque float incluye a int. ¿Sí? Que creo que también es lo mismo que dice Lautaro, que dice float no puede tomar valores enteros y sí puede tomar valores enteros el float. De hecho, vamos a probarlo. Estoy casteando a float y pongo 10 y ves que funciona. Dice 10.0. ¿Está? O sea, el float, como es un número más, o sea, como es un tipo más grande que entero, no me quiero meter en cuánto ocupa en memoria y eso porque creo que es un tema de organización de computadora, pero el float ocupa más lugar que un entero, con lo cual un valor que entra en un tipo de entero entra en un float también. ¿Sí? Puede que no pase al revés, ¿no? Después de... ¿puede repasar el punto 4 del TP4? Sí, ahí vamos a otro. ¿Alguna pregunta más sobre este? ¿Algo que no se haya entendido? Por favor, si no se entendió algo, díganme, así lo vamos repasando. ¿Sí? Más allá, de nuevo, más allá del ejercicio este en particular y cuál es el resultado y qué sé yo, me preocupa que entiendan todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Para que ustedes después, cuando vayan a hacer el TP, puedan agarrar con la misma lógica y resolver cualquier ejercicio. Entonces es mucho más conveniente usar float, dice Solange. Sí, de lo que charlamos hoy, dependiendo del caso. Por ahí el float ocupa más espacio, entonces quizás a veces si tenés un problema de espacio no te conviene usar un float, a menos que sea estrictamente necesario usar un float, ¿sí? ¿Se entendió todo? Te digo bien. Ok. Profe, había un compañero que no entendía qué hacía la asignación múltiple. Bueno, a ver, asignación múltiple es algo de Python que creo hace referencia a este ejercicio, ¿sí? Al ejercicio número 7. Vamos a explicarlo. Total, es simple. A esto no me quiero, digamos, no me quiero enroscar muchísimo con esto, porque es algo particular de Python, que quizás no todos los lenguajes lo tienen, pero imagínense, creo que debe estar ese ejercicio, a ver, vamos a ver. Fíjense, sí, está muy relacionado al ejercicio anterior, que es el ejercicio número 6. De hecho, vamos a hacer el ejercicio 6 primero para entender esto de la asignación múltiple. Fíjense que el ejercicio número 6 dice, implementa un algoritmo que intercambie los valores entre dos variables A y B cualesquiera. Por ejemplo, si A es igual a 10 y B es igual a 5, luego de ejecutar el algoritmo, la variable A debería ser igual a 5, o sea, lo que tenía B, y B debería ser igual a 10. ¿Sí? O sea, intercambiar los dos valores.
¿Está bien? Lo que me está pidiendo el enunciado es decir A igual a ¿cuánto? A 10, B igual a 5, y acá quiere que yo haga algo que sea intercambio, ¿sí? O esto si lo buscan en inglés se llama swap. Y vamos a mostrar los valores de las dos variables, mostrar los valores resultantes. Vamos a poner print A es igual, imprimimos la variable A y hacemos lo mismo con B. ¿Sí? O sea, estas son las dos variables, son variables a intercambiar. Acá el intercambio es algo que todavía no hicimos, ahora lo vamos a hacer. Y vamos a mostrar los variables cómo quedaron después de esto para ver que esté funcionando bien. ¿Sí? Entonces, obviamente, si yo lo ejecuto ahora, me va a decir A es igual a B, perdón, A es igual a 10 y B es igual a 5, ¿sí? Porque no hice ningún intercambio. Lo que me está pidiendo el enunciado es que se haga ese intercambio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo implementamos el intercambio? ¿Cómo se les ocurre? A ver. ¿Cómo hago para que A tenga el valor que tiene B y que B tenga el valor que tenga A? Yo usé el valor absoluto, dice Lucas, ¿ok? No entiendo para qué usarías el valor absoluto acá, pero puede ser, ¿eh? Se puede hacer matemáticamente, o hay una forma más fácil. Con una tercera variable, dice Lautaro, bien. Swap AB, ¿qué es swap AB, Franco? A más B, el resultado del restante. Claro, Brian, eso es justamente lo que hacía referencia con que se puede hacer matemáticamente. ¿Sí? Hay una forma que es la que dijo Lautaro, que es, digamos, la que uno tiende a hacer cuando está programando, ¿no? Que es tener una variable auxiliar, como se le llama. Me confundí con el 6. Ah, ok, no pasa nada. Por ejemplo, tener... Ah, swap es una variable, ok. Bueno, esto se puede resolver sin fórmula matemática y de hecho sin ninguna función built-in de Python, ¿sí? Porque imagínense que yo declaro una variable nueva. A ver, primero, ¿por qué no puedo hacer esto? Antes de ir a esa solución. ¿Por qué no puedo hacer esto que hice acá? Ahora voy a lo que pusiste vos, Juan, Juan Cruz López. ¿Por qué no puedo hacer esto que escribí acá? Porque tendrías que mostrar el resultado inicial, las dos valen B. Claro, porque fíjense, si yo hago A igual a B, ¿sí? Lo que va a pasar acá es que A va a ser 5, ¿ok? En la línea 6, cuando se ejecuta esto, vamos a comentarlo. Acá, después de ejecutar esto, de ejecutar esta instrucción, A vale 5, ¿ok? Ahora, en esta línea, si yo hago B igual a A, lo que voy a hacer es que B sea igual a lo que vale A. ¿Y cuánto vale A? 5, ¿sí? Entonces, lo que me van a quedar son los dos valores, las dos variables con el mismo valor. ¿Está bien? Por eso no puedo hacer esto. Fíjense, de hecho, si lo ejecutamos, lo vamos a ver bien. ¿Ven? Me quedó A igual a 5 y B igual a 5. ¿Qué está pasando? Estoy sobreescribiendo el valor de A, pero necesito el valor original después, ¿sí? Para asignárselo a B. ¿Se entiende cuál es el problema? ¿Por qué esto no funciona? Exacto, como dice Agustín, porque el valor de B ya cambió. De A, en este caso, ¿no? Ahí veo que varios ya tiraron la asignación múltiple, cosa que está bien, pero estoy haciendo el paso previo, ¿sí? Para el que no sepa, para el que me preguntó que no entendía qué era la asignación múltiple. Bueno, antes de la asignación múltiple, ¿cómo hago para solucionar este problema? Bueno, simplemente puedo poner un valor original, o sea, una variable nueva, ¿sí? Una variable auxiliar, por ejemplo, le puedo poner original igual a A. Bien, entonces, antes de sobreescribir A, o sea, antes de modificar A, me guardo cuál era su valor original en otra variable. ¿Sí? Después sí hago A igual a B para hacer esa parte del intercambio, pero al terminar el intercambio, en vez de decir B es igual a A, que ya sabemos que esto no funciona porque A ya está modificado, lo que hago es poner B igual a original. ¿Sí? Entonces ahora sí va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo me guardé cuál era el valor original de A antes de modificarlo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que hice?
Vamos a ejecutar para verificar que esto funcione. ¿Ven? Y ahora sí está bien. Ahora me quedó A igual a 5, B igual a 10. ¿Está bien? Esta solución es correcta. De hecho, es la solución del ejercicio número 6. ¿Sí? Fíjense que no hacía falta hacer ningún input, porque de hecho en ningún lugar introduzco un valor nuevo. Estoy viendo lo que pusieron ahí. Sí. No hace falta hacer un input. Hay una fórmula matemática para resolver esto, pero no era la idea que lo piensen desde el punto de vista matemático, ¿sí? Sino que practiquen esto de ojo con la asignación, ¿sí? Sobre todo cuando tienen que hacer intercambios de variables, que es muy, pero muy común en algoritmos que vamos a ver a lo largo de la carrera, ¿sí? Entonces, esta solución es totalmente aceptable, ¿sí? De hecho, es la solución para el ejercicio 6. Ahora bien, el ejercicio 7 lo que les está planteando es que en Python hay una forma de hacer esto, este intercambio, si ustedes quieren, sin la necesidad de usar una variable extra, que en este caso sería original o como le hayan puesto, ¿sí? Muchos le ponen aux, no importa, es una variable como cualquier otra, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Lo que nos dice el ejercicio 7 es que es posible resolver el problema del intercambio de valores sin hacer uso de una variable adicional, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Mediante la sintaxis de asignación múltiple. De nuevo, la idea de esto es que ustedes simplemente vengan a Google y pongan Python asignación múltiple, ¿sí? Lo investiguen por su cuenta, lo van a encontrar muy fácilmente, ¿sí? Pero la idea, yo se las explico, ¿sí? De hecho, bueno, acá el ejercicio les dice, investigue de qué se trata esta funcionalidad y utilícela para resolver el ejercicio anterior sin usar variables adicionales o auxiliares. Básicamente, lo que podemos hacer es aprovecharnos de esta capacidad que tiene Python para asignar varias cosas al mismo tiempo, ¿sí? Simultáneamente, y escribir lo que varios de sus compañeros ya pusieron en el chat, que es esto. Fíjense, ¿qué es esto? Esto es una asignación múltiple. ¿Por qué? Porque fíjense que a pesar de haber una sola operación de asignación, o sea, hay un solo igual, lo que estoy haciendo es asignando el valor de dos cosas. O sea, todo lo que está a la izquierda del igual es porque le voy a cambiar el valor, ¿sí? Y en este caso es por posición. O sea, al primer elemento le voy a asignar el primer elemento de la derecha, que en este caso es la B, ¿sí? Y al segundo, que está separado por coma, le voy a asignar el segundo elemento que está a la derecha del igual, que en este caso es A, ¿sí? Esto es una asignación múltiple porque estoy asignando múltiples variables de una. Y funciona sin una, funciona sin una variable auxiliar. Vamos a probarlo. Ahí está. Ven que funciona. Funciona sin una variable auxiliar, ¿sí? Obviamente es un poquito más compleja, o no es más compleja, es simple, pero bueno, es diferente a las asignaciones comunes que hacemos nosotros, que son una variable es igual a un valor, ¿sí? En este caso lo que estoy haciendo es diciendo a todas estas variables que yo separo por coma, le voy a asignar todos estos valores que también los separo por coma, ¿sí? La correspondencia es por posición, ¿sí? Al primer valor le pone el primer valor de la derecha, al segundo el segundo, al tercero y así cuantos haya. ¿Bien? ¿Se entendió? De nuevo, esto lo puedo hacer, vamos a comentarlo, esto se llama asignación múltiple, que era la pregunta original de ese compañero, que era no entiendo asignación múltiple. Bueno, asignación múltiple es la sintaxis o la posibilidad en Python de asignar más de una variable a la misma vez, digamos, con un solo operador de asignación, ¿sí? Más allá de que es un poquito más compleja la sintaxis, ¿sí? Porque fíjense que, bueno, ahora tengo varias cosas asignadas a varios valores. Lo que me permite hacer esto es hacer el típico intercambio de valores que hicimos recién en el ejercicio 6 sin usar variables auxiliares. Bien, pero de nuevo, esto, ojo, es de Python, ¿sí? No todos los lenguajes de programación les van a permitir hacer asignación múltiple. ¿Está bien? Por eso yo les decía hoy, el ejercicio 7 es simplemente para que vean una variante al ejercicio 6, que el ejercicio 6 sí es algo común a todos los lenguajes de programación. Intercambiar valores es algo que van a hacer constantemente.
Pero bueno, hay un detalle en Python que nos permite hacerlo de una manera un poquitito más optimizada sin usar una tercera variable, ¿sí? De nuevo, si ustedes están, a ver, están en una época, en una época no, en una etapa en la que están aprendiendo a programar, con lo cual, si usan la solución de 3 variables, también está bien. Si no es que le vamos a corregir, le vamos a decir, ah, no, acá tenés que usar la asignación múltiple de Python. ¿Está bien? Ahí Lucas dice, en el punto 6 usé valor absoluto. Bueno, como decíamos recién, Lucas, el punto 6, que era el anterior que hicimos, se puede resolver de manera matemática, pero no era la idea. Sí, la idea era que usen la tercera variable simplemente para complementarlo con el ejercicio 7. ¿Sí? Pero si lo hiciste con la matemática no está mal, simplemente intenta plantearlo con las 3 variables para que tenga sentido el ejercicio 6. ¿Sí? Quizás el error de esto es que son 2 ejercicios separados. Por ahí, para el año que viene, para alguna revisión futura del TP, podemos hacer que estos dos en verdad sean incisos del mismo ejercicio para que se entienda que están relacionados. ¿Sí? Natalia pregunta, ¿esa opción la puedo hacerlo con varias variables? Ok, si te referís a asignación múltiple, sí. Puedes hacer con todas las variables que quieras. No solamente de A2, puedes hacer de A3, de A4, de A5. Variable 2, A igual a B, B igual a pren, A igual a absoluto de B. A ver, Lucas. Lo que vos hiciste no resuelve el ejercicio. Vamos a hacerlo, a ver. Vamos a sacar esto un poquito. Vamos a pegar el código de Lucas. Esto ya lo tenemos. Vamos a comentar esto. A ver. Vos pusiste que en A mostraste el valor absoluto de B. Ah, ok, ya entendí lo que hiciste. O sea, vos lo que hiciste fue resolverlo con respecto a lo que mostrás en pantalla. ¿Sí? Vos en pantalla mostrás esto. Decís, cuando imprimís el literal A, le pones el valor absoluto de B. Igual no sé por qué es el valor absoluto, pero bueno, no importa. Lo que pasa es que esto en verdad internamente no está resolviendo lo que te pedía el enunciado. Porque, de hecho, si yo, a ver, para que quede claro, yo ejecuto tu código y dice A igual a 5 y B igual a 10, que debería ser el resultado del intercambio, ¿no? Eso está bien, pero en verdad vos me estás mostrando algo que no es verdad. Porque si yo muestro el valor de A y muestro el valor de B, ¿sí? Fíjate que A es 10, no es 5. ¿Por qué? Porque vos nunca hiciste el intercambio, simplemente manipulaste la salida para que parezca que lo que internamente se hizo realmente pasó, pero no pasó. ¿Sí? Porque vos nunca hiciste el intercambio, simplemente dijiste literal A igual al valor de B. ¿Se entiende? O sea, esto sería incorrecto. ¿Por qué? Porque muestra algo que parece ser lo que tiene que resolver el ejercicio, pero internamente no está haciendo nunca el intercambio. Si yo, de nuevo, acá abajo en el código tengo que hacer referencia a la variable A esperando que esté intercambiada, en realidad no va a estar intercambiada. ¿Sí? Con lo cual esto es, no te voy a decir hacer trampa, porque estoy seguro que no lo hiciste con la intención de decir, miren qué vivo que soy. Pero digamos, esto puede ser un error que dice, bueno, la salida parece que está bien, pero en realidad internamente tu programa no está haciendo nada. ¿Sí? Volvamos a la última versión que teníamos. Con asignación múltiple. Ok. Se entiende, dice Lucas, perfecto. ¿Algo más? ¿Para qué serviría esto? Dice Araceli. En verdad, de nuevo, Araceli, algo que siempre decimos, estos primeros ejercicios que estamos ejecutando, que estamos resolviendo, son para empezar a practicar Python. ¿Sí? Empezar a practicar algoritmos muy simples. Obviamente, al ser tan simples, están como, si vos querés, sacados de contexto, es difícil ver para qué serviría tener un programa que haga esto, porque la respuesta es en verdad, no sirve para más nada que practicar, ¿sí? Pero de nuevo, es importante que lo sepan hacer porque después cuando hagamos programas de verdad, si ustedes quieren, vamos a necesitar todas estas técnicas, ¿sí? Esto como cuando ustedes en la escuela tenían que aprender a
a sumar y dice, ¿para qué me sirve sumar? Y bueno, ahora estás haciendo 10 más 7, no parece tener mucho sentido, pero después cuando le dicen, bueno, en verdad a tu sueldo se le suma la cantidad de horas extra que hiciste, ahí sí les resulta importante saber sumar. ¿Se entiende? Esta es la misma idea. ¿Sobra la ABS? Dice ahí, sí, sobra la ABS. Sí, había varias cosas que estaban mal en esa solución. ¿Se pueden usar para organizar vectores? Sí, hay un montón de aplicaciones. Después ya ahora va a haber tiempo para ver cosas más complejas. ¿Hiciste algún software profe? Sí, me dedico a eso. ¿Alguno bien pro? No sé a qué te referías, alguno bien pro. Bueno, ¿se entendió entonces el tema de asignación múltiple? Básicamente abarcamos dos ejercicios, pero bueno, está buena la pregunta. ¿Cómo sabe cuánto cobrar un software? Ah, qué linda pregunta. Ya se va a resolver eso. Ok. ¿Qué hora estamos? Y 34. Ah, tenemos un rato para hacer uno o dos más, tenemos tiempo. Me habían preguntado o me habían pedido explicar otro, que ya no me acuerdo cuál era. ¿Me pueden recordar cuál era? Era el... no, el 9 no. ¿Puede ser que era el 4? A ver, ¿me recuerdan? Ah, está. el TP4, ok, estamos en el TP3. Vayamos al TP4, que también es de esta semana, así que no hay problema en hacer nada de ahí. Y me dijeron ejercicio 4, ok, ejercicio 4 de TP4. El TP4 es de interacción con el usuario, o sea, van a usar mucho la función input, ¿sí? Ok. Ejercicio 4 dice, cree un script que le solicite a un alumno ingresar su apellido, la nota del primer parcial y la nota del segundo parcial. De nuevo, este es un enunciado viejo en la época que introducción a la programación tenía 2 parciales. Ahora tenemos uno solo, así que bueno, no importa. Finalmente se debe mostrar un reporte con la siguiente información. Alumno, ¿cuál es el apellido? Primer parcial, la nota, segundo parcial, la nota y el promedio. Ok, vamos a hacer esto entonces. Vamos a hacer un archivo nuevo que se llame, no sé qué ejercicio era, TP4, ejercicio 4 creo que era, .py para que me reconozca como Python. Ok, entonces nosotros sabemos que el objetivo del ejercicio es llegar a un reporte que tiene esta forma, ¿no? Al alumno mostrarle cuál fue el apellido que ingresó, después decirle en la nota te sacaste tal cosa, el primer parcial quiero decir, ¿no? Segundo parcial te sacaste tal otra cosa. Y tu promedio es este. ¿Ok? Ahí tenemos que llegar. O sea, este sería mostrar el reporte. Acá tenemos que llegar, obviamente, como hicimos antes, a que hacer el algoritmo para poder llegar a estos datos, ¿no? Entonces, nos decía que por teclado se lee. ¿Qué se lee? El apellido, la nota del primer parcial y la nota del segundo. El promedio no se ingresa por teclado, eso es un detalle importante, porque fíjense, no aparece acá. El promedio es algo que se calcula, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es leer los datos desde el teclado y vamos a poner los que sabemos que leemos de teclado, que son apellido, que vamos a usar obviamente un input, ¿no? Para leer algo de teclado le vamos a poner ingrese su apellido. Ahí está. Tenemos que leer la nota 1 o la nota del primer parcial. Vamos a poner input ingrese su nota del primer parcial. Y con la nota 2, algo muy parecido a esto, así que voy a copy-pastear porque soy vago, del segundo parcial. ¿Ok? Entonces hasta acá me siguieron, no hice nada raro. Declaré 3 variables, usé 3 veces el input para leer los datos. Ahí me dice, ¿las notas se tendría que castear? Sí, bueno, es un buen detalle. Me están diciendo que castearíamos a entero. Vamos a asumir que no hay notas flotantes. Total,
el enunciado no me lo pide, así que lo podemos asumir como nosotros querramos. Vamos a hacerlo más fácil, que decimos que la nota es un número entero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo único que nos falta acá? Es calcular el promedio. El resto son cosas que podemos mostrar directamente en el reporte, ¿no? Calcular el promedio. Vamos a hacer una variable nueva que se llame promedio. Y le vamos a asignar cómo se calcula el promedio. Ahí me lo dicen, a ver. Sería nota 1. Copio lo que me digan, ¿eh? Nota 1 dividido nota 2 dividido cantidad de notas. Ahí está, ahí está. Alguna de esas era la correcta. Nota 1 más nota 2 dividido la cantidad de notas, ¿no? Nota 1 más nota 2 dividido la cantidad de notas. Exacto. Fíjense que de nuevo acá aparece el número mágico, el 2, de lo que charlamos hoy, ¿no? El número hardcodeado, el número mágico. Esto sería mucho mejor que diga cantidad de notas, ¿no? Y acá, ¿sí? Por más que la primera estaba bien, fíjense que esto sería un poco más prolijo. ¿Por qué? Porque si después, no sé, hay una materia que tiene 3 notas, yo en vez de venir acá y cambiar la fórmula del promedio cada vez que cambie una nota, que haya una nota nueva, simplemente cambio la referencia de la variable y la fórmula va a seguir funcionando en todo mi programa, ¿sí? De hecho, le vamos a encontrar una utilidad muy pronto a esto cuando demos iteraciones. Pero bueno, no importa. ¿Ok? Dice por ahí tengo que cambiar lo que está adentro del paréntesis. No entendí eso. ¿Cambiar lo que está dentro del paréntesis? ¿Qué sería? Ok. Ah, claro, sí, sí. Vos me decís esto. Si hubiera más notas, tendría que cambiar esto. Sí, sí, sí. Por eso les dije que esto va a terminar de cerrar cuando demos iteración, ¿sí? Tengan un poco de paciencia. En las próximas semanas les vamos a ver bien qué pasaría, por ejemplo, si en este ejercicio nos dicen que la nota, o sea, el número de parciales está indefinido. Puede haber 2, puede haber 3, puede haber 4. Sí, ya vamos a ver cómo resolver ese tipo de cuestiones. Una pregunta de algo que no me acuerdo. ¿El float no es sí o sí con números con coma? O sea, ¿puedo poner un float y poner un número entero adentro? Dice Emily. Sí, es lo que respondimos hoy, Emily. Vos podés poner un float. O sea, acá podríamos poner un float. Y si el usuario pone un número entero, por ejemplo 4, lo va a tomar igual. ¿Sí? Va a tomar 4.0. ¿Sí? Para el caso es lo mismo. Como el enunciado no nos dice, no nos especifica, quiero que el sistema soporte notas con .5, por ejemplo, podemos asumir lo que nosotros querramos, ¿sí? En este caso pusimos enteros, pero nada, podríamos haber puesto flotante también. Profe, para ponerlos iguales en el mismo lugar, ¿vas usando tab? Sí. Eso es un detalle, ¿eh? Esto no es parte de la sintaxis de Python. Ustedes pueden escribir así si quieren. Ahí está. Pueden hacer esto. Sí, yo soy medio toque y me gusta que quede todo, sobre todo cuando hay así asignaciones consecutivas, me gusta que esté así, pero nada, no es parte de la sintaxis de Python. Sería más abarcador a no ser que el ejercicio tenga... Ok. Sí, el tema de los tabs, acá en estos espacios no hay problema, ¿sí? Ojo con esto, no me hagan esto. No me hagan esto al principio, porque esto sí es sintaxis para Python, ¿sí? De hecho, cuando veamos funciones la semana que viene, vamos a ver por qué es importante. Esto se llama indentación, ¿sí? El espacio que hay, el margen, la sangría que ustedes le dejan, es parte de la sintaxis de Python. O sea, Python lo interpreta como algo, ¿sí? Ya vamos a ver cómo qué. Ok. Entonces, ¿se entendió? Hasta acá, todo bien. Calculamos el promedio. Si ya sea con el 2 acá o poniendo una variable más para hacer referencia a la cantidad de notas, como ustedes quieran. Para esta altura no es importante. Lo importante es que hayan entendido cómo llegamos a esto, ¿sí? Entonces, lo único que restaría ahora es reemplazar los datos, ¿sí? Ahí estoy viendo que ponen if, el if. Por el momento no hace falta porque no lo vimos. Pero para este ejercicio tampoco hace falta ningún if. Así que ignoratres. Ok, entonces, el alumno, le vamos a concatenar el apellido. En este caso no hace falta castear nada porque es un string.
La nota del primer parcial, que en este caso sí vamos a tener que castear, porque es un número, podemos poner... no, mentira, ya está casteada sí, está casteada entero, así que tenemos que poner str nota 1 para interpretar a ese entero como un string. Hacemos lo mismo con nota 2, borramos este literal que decía nota 2 y lo reemplazamos por el dato verdadero con la concatenación de la variable nota 2, casteada string. Y por último tenemos el promedio, que de nuevo acá, dependiendo de, como decía Noy, si usaron flotante, si querían usar el número con... Si queremos poner el promedio posta, seguramente vas a hacer un flotante. Pero bueno, por el momento va a ser un string que diga promedio. Ahí está. ¿Ok? ¿Se entendió entonces? De hecho, si esto fuera mío, lo haría así, pero de nuevo, esto es el toque mío, ¿eh? No se vayan a pensar que hace falta hacerlo. Si esto fuera una entrega del alumno Juan Ignacio Tonelli, lo haría así. Ok. ¿Se entendió? O sea, lo único que hicimos en esta última parte fue reemplazar los datos que ya calculamos antes. Vamos a ejecutarlo. A ver si funciona. Ingrese su apellido. Tonelli. En el primer parcial, bueno, patiné un poco, me salió un 3. El segundo repunté, me puse a mirar videos de Julio Profe y me saqué un 6. ¿Ok? Y me quedó promedio 4.5. Julio Profe igual creo que no tiene programación, tiene solo matemática, pero bueno. Ok. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Sí, ok, perfecto. Creo que eso sería la solución del ejercicio 4, ¿no? No hay más nada que hacer. No. Era imprimir ese informe, o sea, mostrar ese informe en pantalla, ese reporte en pantalla. Buenísimo. Ok. Profe, ¿no se puede castear int en el nombre de la variable? ¿En qué línea, Brian? ¿Vos decís acá? Pero, che. ¿Ahí? Int apellido. No, claro, obviamente, o sea, nosotros sabemos que el apellido va a ser un literal, o sea, va a ser un string, con lo cual no lo casteamos entero, ¿no? No tendría sentido intentar hacer esto. Primero porque no tiene lógica, ¿sí? Segundo porque sabemos que se va a romper. Si yo pongo Tonelli y lo intento castear a entero, el programa revienta. Pero nosotros sabemos que por la naturaleza del dato, el apellido nunca, o sea, no tiene por qué ser un entero. ¿Sí? ¿Está bien? No me acuerdo quién dijo esto de castear a entero el apellido. Ok. O sea, vos el casteo lo vas a hacer sabiendo la naturaleza del dato que estás leyendo. ¿Sí? Más adelante, de todas formas, vamos a ver cuáles son las situaciones o cómo, digamos, resolver algunas situaciones en las que el usuario puede ser un poco malvado y, por ejemplo, cuando está ingresando la nota, ponerme un carácter y romperme el código, romperme el programa, ¿no? Porque imagínense, yo vengo acá y pongo mi apellido es Deville y cuando me piden ingresar una nota, le pongo hola mundo. ¡Pum! Rompí el programa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como nosotros estábamos programando nota 1, interpretando que el usuario va a ser bueno y va a poner un entero, pero si viene uno que es medio malo, me puso un string y se rompió. ¿Sí? Por el momento, esto no lo vamos a contemplar. ¿Sí? Nosotros vamos a asumir que el usuario es buenito y nos pone lo que estamos esperando. Después, en un par de semanas, vamos a aprender una técnica para validar que lo que está ingresando el usuario
tiene sentido o no. ¿Sí? Que no me pueda meter un hola mundo si le estoy pidiendo un número. ¿Está bien? El homework 0 no puedo resolverlo. Creo que ya me tiró todos los errores que tiene. Ponerle retorno más. Walter, envía tus dudas por el Discord. Return Hello World. Ahí te pasaban la solución del homework 0. En ese caso habría que poner que el código vuela para atrás. Hacer algo con el while. No, no hay que hacer nada con el while. El homework 0 es una línea, literalmente. No, ustedes estaban diciendo con el tema de validar, ok. Sí, pero claro, por eso, while, if, todo eso no vimos nada, así que por el momento no vamos a validar ninguna entrada del usuario. Vamos a asumir que todo lo que pone el usuario se corresponde al dato que le estamos pidiendo, ¿sí? Vamos a asumir que es un usuario buenito. Bien. El que no podía hacer el homework 0. ¿Cómo podemos hacer esto? A ver. Diablo 2 no. GitHub. Lo tengo por acá. Work on 0, acá está. ¿Tiene algo adentro? ¿O no tiene nada? Ah, sí tiene adentro. Ok. Este sería el enunciado del homework 0. ¿Sí? Lo que tienen que resolver es en esta función, fíjense que está comentada y dice funciones que tenés que programar. Básicamente es el código que tenés que modificar. Y en este caso hay una función. Ya la semana que viene vamos a ver cómo se hace una función propia, pero por el momento fíjense que lo que dice el comentario es modificar este código, o sea, este que está acá abajo, esta línea solamente, es una línea literalmente el homework 0. Modificar este partido, yo por leer el chat. Modificar este código para que devuelva el string hello world, ¿sí? Creo que originalmente dice algo así como return 0, si recién te lo bajás. ¿Sí? Pero básicamente tenés que hacer que pueda devolver este literal. Y literalmente, guiño guiño, es hacer esto. ¿Sí? Con eso tendrían el homework 0 resuelto. De nuevo, a ver, no hay desafío para el homework 0. Es simplemente para que se acostumbren al formato de bajárselo de Git, modificarlo y subirlo, nada más. A partir del homework de esta semana, que es el homework 1, ahí sí ya tienen algo más interesante para hacer, para resolver ustedes, ¿no? Pero acá el código es nada, es esto, devolver hola mundo en inglés. Tiene que ser literalmente esto, ¿sí? Si se olvidan el signo de admiración les va a fallar. De hecho, esto lo pueden probar, ¿sí? Si yo, imagínense que me como el signo de admiración y mando a ejecutar, fíjense que me va a tirar un error, ¿sí? Porque me dice que tiene que ser literalmente el mensaje que me pide el enunciado. Cuando yo lo haga bien, me va a decir, testeando, pasó. Si le dice pasó es porque está bien lo que ustedes hicieron. O sea, está devolviendo lo que debería devolver. ¿Sí? Pero de nuevo, es un literal. Tiene que decir literalmente esto. Si le pusieron con minúsculas, si lo pusieron con 2 espacios en el medio, no se los va a tomar como válido, ¿sí? Yo lo hice distinto. Sí, a ver, no hay mucho, digamos, no hay mucho para ser creativo acá. Hay que devolver ese literal. O sea, podrías hacer una variable acá que se llame saludo igual a esto y devolver la variable, pero sí, está bien, pero no tiene mucho sentido. O sea, no hay mucho para volar en este homework, a eso me refería. Ahora a partir del 1 sí, a partir del 1 van a tener cosas más interesantes para hacer, pero ahora no había mucho para probar. Claro, Uriel, lo que yo hice recién. No está mal igual, no está mal. Es como, está de más la variable, o sea, no se computa nada, no se calcula nada, es simplemente un literal, pero bueno. Brian dice, yo lo hice con if. Ok, ¿por qué necesitarías un if acá? O sea, todavía no vimos if, así que nunca les vamos a pedir resolver un homework o cualquier ejercicio con un tema que todavía no hayamos dado. Primero eso, ¿sí? O sea que no hace falta saber usar if para resolver esto. Y segundo, ponele que lo sabes usar el if. ¿Por qué necesitarías un if para hacer esto? Gran pregunta.
Si una vez subido a GitHub me tira bien hecho, ¿ya estaría cargado? Sí, ya está cargado, Natalia. Devolver la palabra. Profe, ¿puede explicar el def return? Eso es para la semana que viene, Iván. Simplemente para que, por si te preguntás qué significa este return en el homework 0, este return significa que esta función va a devolver este valor. ¿Se acuerdan que hoy justamente al principio de la clase decíamos que las funciones pueden devolver un valor? Bueno, en este caso, escribir return y algo más significa que la función va a devolver ese algo más. En este caso, es este literal hello world. ¿Bien? Pero de nuevo, la semana que viene vamos a ver bien qué es el def, qué es el return, cuando programemos nuestras propias funciones, ¿sí? Para hacerlo más divertido, dice Brian. Ok. Gran pregunta. Es un condicional if. Sí, no se compliquen con el if, que ya va a haber tiempo para hacerlo. Si la querés complicar, ponés una variable en cada letra. Sí, también la concatena. Claro. La semana que viene. Claro. Ok. Bueno, quedan 7 minutos. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, nos fuimos con los homework, pero de los TPs, del 1 al 4, ¿alguna duda más? Profe, subiéndolo como nos explicó la semana pasada, ¿ya estaría? Al hacer eso, ¿estamos entregando el homework 0? Sí. La respuesta es sí. Profe, ¿la autoevaluación del programa sencillo ya la vamos haciendo? Sí, también. O sea, pasa que yo si entro, no van a ver lo mismo que veo yo. Porque yo tengo el otro rol, pero a ver. Déjenme. Ok, si están haciendo esta, o sea, la que tienen que hacer es esta, la que dice AE0 programas sencillos. Fíjense que les dice, se puede hacer hasta el 4 del 6. Esta es la que se extendió junto con los homeworks. Se extendió fecha. Del 4 del 6 hasta las 23:59. Ok, hay una mano levantada de Araceli. Ahí está. Hola, profe, buenas tardes. Uy, se te escucha muy bajito. Casi que no se te Ahí escucha. ¿Ahí? Ahí un ¿Ahí se me poquito escucha mejor. mejor? Ahí va. Ah, bueno. Para subir el homework, yo voy a seguir los pasos que había dicho en la clase anterior, pero no me sale en la parte, viste que en el costadito te aparecen una figurita con 3 circulitos. Bueno, las dos, las dos opciones que hay ahí me aparecen como que no las puedo presionar. No sé por qué sería eso. Ok. Si te referís a esto, o sea, cuando apretás acá, Claro, si hiciste algún cambio en el archivo, te debería aparecer el nombre del archivo acá, que en este caso es hello.py. Y vos decís que no puedes apretar el más, claro, no, o no me no aparece te eso. aparece. O sea, ¿no te aparece No, toda no me aparece. la línea de hello o no te aparece el más? Me aparece toda una línea con letras en inglés, no sé lo que significa. Ok, Open folder y clone repository, pero eso están ok, como que no los puedo presionar. porque no hiciste la primera parte. Entonces, lo que yo te recomiendo es, en el Discord, manda, o sea, una captura de pantalla de cómo te aparece, así te ayudamos bien específico para el problema que tenés vos. ¿Está? Bueno, dale, profesores. ¿Cómo sé si envío la autoevaluación? La hice hasta llegar al final. Cuando haces las preguntas, yo no quiero abrirla porque si la abro me va a aparecer las respuestas correctas, porque ya lo tengo. Pero básicamente cuando terminás a la última pregunta pones enviar y listo, te aparece como enviado. Te van a aparecer las respuestas correctas o no el día que termine. De todas formas hay una planilla de seguimiento acá en la plataforma, que si ustedes vienen a organización, creo que era, acá, homework y autoevaluaciones, seguimiento de las entregas, van a ver que hay una planilla donde están cada uno de ustedes, ¿sí? Y fíjense que ya hay gente que le figura el homework 0 aprobado o incorrecto, o si no tienen nada porque no está entregado, ¿sí? Para la autoevaluación 0, el día que termine, o sea, el 4 del 6, más bien el 5, les va a ir apareciendo en esta columna si está bien, si está mal, qué puntaje, etc. ¿Sí? Pero básicamente entran a la planilla de seguimiento y de ahí debería figurar su estado en la cursada, ¿está bien? ¿Cómo sé si se envió? Ah, eso es lo que respondí recién. Ok.
Si está bien o mal, te va a decir el día después que termina, te van a aparecer cuáles sean las correctas, ¿sí? Profe, yo la semana pasada fui a la clase del jueves donde explicaban cómo subir el homework, pero se les caía la conexión y no se entendió. ¿Hay algo subido del aula sobre eso? Sí. Sí. Para resolver un homework en particular tenés este documento que se llama Adicional Guía de Homeworks, que está en la semana 2. Si lo abrís, vas a ver que hay un PDF, ¿sí? Que asume que ya tenés todo instalado. O sea, si no instalaste todavía las cosas, lo que tendrías que hacer es entrar al canal de la Facu. Entras al canal de la Facu. También está el link de la plataforma, pero por las dudas, fíjate en la parte de adicionales tenés lo de instalación del entorno de trabajo, ¿sí? Si tenés Linux, entras al de Linux. Y si no, entras al de Windows. ¿Sí? Que acá tenés todo el paso a paso de cómo instalar las cosas. Una vez que tenés todo instalado, ahí sí, ya para hacer el homework te venís a este documento, ¿sí? Que acá tenés cómo hacerlo, o sea, cómo bajarlo, cómo modificar la solución, cómo hacer la autoevaluación y cómo subirlo, ¿sí? ¿El método de entrega de la autoevaluación es diferente? Sí, porque en verdad, Fabián, la autoevaluación es simplemente un conjunto de preguntas y respuestas que haces ahí mismo en la plataforma, ¿sí? En realidad no tenés que entregar nada, es simplemente responder el cuestionario que te va tirando la plataforma, te hace una pregunta, te da un par de opciones y tenés que elegir la correcta o las correctas y listo. No hay que entregar ningún archivo ni nada, se hace acá mismo en la plataforma, ¿bien? Eso, la autoevaluación. Bueno, queda un minuto, no sé si hay alguna pregunta más para terminar. Esto menos mal que no lo vimos, la semana que viene lo vemos. ¿La nota de la autoevaluación no afecta a la nota final? Sabes que no me acuerdo, pero eso, todas las partes de aprobación la tienen acá también. Condiciones de aprobación. Acá tienen todos los detalles que necesitan para aprobar. Fíjense que la parte de autoevaluación les dice completar, no importa si están desaprobadas, las 4 autoevaluaciones propuestas por el equipo, ¿sí? O sea, la tenés que hacer, sí o sí, pero no necesitas que esté aprobada para poder quedar regular, ¿tá? De nuevo, si quieren ver cómo se aprueba todo, vengan acá a condición de aprobación y está todo bien detallado. Sale partido. Nada más, tengo una duda técnica, no puedo cerrar el homework. Ok, dudas técnicas al Discord, ¿sí? Así podemos ver en detalle el caso de cada uno. Dice mi esposa que lo quiere mucho por lo de homework, sí. No quiero tener problemas con la esposa de nadie. Nos vemos. Joya. Bueno, chicos, listo entonces. Cualquier cosa estamos ahí en Discord. Yo el otro día estuve conectado, estén atentos porque creo que el viernes incluso Agustín, puso un día que él va a estar en Discord respondiendo dudas concretas para los que no les ande el Visual Studio, el Git, lo que sea. Así que estén atentos ahí, ¿tá? De nuevo, las clases en vivo las vamos a intentar aprovechar para los temas de la materia, ¿sí? Y no detenernos en los casos técnicos de cada uno para poder aprovecharlas mejor, ¿sí? Si no, nos pasamos las 2 horas resolviendo cuestiones técnicas y no sirve para nada para el resto, ¿sí? Bueno, chicos, Adri, no sé si tenías algo más para agregar, algo que me haya olvidado. No, todo bien. Listo. Bueno, entonces hasta la semana que viene, chicos. Que anden bien.